Muy buenos días. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del juez del procés, Pablo Llarena, de procesar al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por los delitos de desobediencia y malversación. Se produce en el marco de la revisión realizada tras la modificación penal por parte del gobierno de Pedro Sánchez, en la que derogó el delito de sedición por el que en un principio se investigaba a este líder independentista. Los jueces de la Sala de lo Penal han avalado la decisión del juez de aplicar esa reforma del delito de sedición y mantener la orden de búsqueda y captura por los otros delitos junto con Toni Comín y Luis Puig. La Sala de Apelación mantiene la malversación agravada y rechaza modificar la desobediencia por desórdenes públicos, tal y como pedía la acusación. Recurrieron la decisión de Llarena para así tratar de adaptar el auto de procesamiento a la derogación del delito de sedición y a esa reforma de malversación que ahora contempla penas mucho más bajas cuando no existe ánimo de lucro. Recuerden cómo en diciembre de 2022 Moncloa derogó ese delito de sedición por el que en un principio se investigaba a todos los líderes y modificó el de malversación al distinguir entre si hay o no ánimo de lucro. Comenzamos el jueves aquí en Dando Caña, comenzamos también la segunda quincena ya de este mes de junio, en el que parece que ya hemos dejado atrás el 40 de mayo porque a partir de ahora van a subir en toda España las temperaturas, así que prepárense porque creo que además este fin de semana abren la mayoría de las piscinas, así que si pueden este fin de semana disfrútenlo. Tenemos muchos asuntos de los que hablar, a cuenta sobre todo de los pactos entre Partido Popular y Vox, ya no solo en la Comunidad Valenciana, sino también en otros muchos municipios. Tenemos también hoy encima de la mesa encuestas, hablaremos de inmigración tras lo sucedido en Grecia, malas cifras de nuevo de natalidad y muchos otros más asuntos que nos contará también Sandro Meco, esos 5 millones que habría recibido supuestamente Joe Biden de una empresa ucraniana. Luego se lo contamos todos. Antes, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Erizo, muy buenos días. Buenísimos. ¿Qué tal estás? Muy bien, estaba viendo un cartel que tienen puesto en las calles de Talavera de la Reina, que acabo de poner en Telegram para que lo veáis. Se ve a un señor joven con una especie de estola puesta. Dice, soy militar, soy gay. No es una estola, es una bandera que es como el elegido de Mr. Gay España. Exacto. Soy militar, soy gay. Es un brigada de la Unidad Militar de Emergencia. Y ahí tenéis el póster y que cada uno cuando pase por Talavera y vea cómo el Ayuntamiento de Talavera gasta el dinero de los de Talavera en este tipo de cosas, pues que piense lo que quiera. Yo ni soy militar ni soy gay, soy heterosexual y soy abogado. José María Francas, no buenos días. Ningún, que estaba haciendo así con la mano que no le convencía. Porque eres alférez provisional, ¿no? No, de provisional nada. Soy alférez de complemento, eso. Oficial del Ejército Español. Pues eso es, que he dicho que no era militar y me he quedado yo un poco... Y me reincorporaría como teniente del Ejército en el América 66 de Pamplona. Así que yo soy un oficial del Ejército Español, entonces, efectivamente. Eso hay que explicarlo. Pero sí, pero antes que militar soy abogado. No, ya. Y ejerzo como periodista. Y además soy empresario. Y además soy heterosexual. Pero claro, ¿a quién coño le importa que yo sea heterosexual? Digo yo. Les puede importar que sea abogado porque pensarán si sé o no de derecho, o si soy periodista y se me ocurre leer alguna cosa, o si soy empresario y si soy capaz de hacer una empresa o no, o si yo qué sé, pero si soy gay o soy heterosexual, ¿a quién coño le importa? Bueno, a mí me ha asombrado lo del cartel porque preguntaría ¿y? Y sobre todo, ¿por qué rayos el Ayuntamiento de Talavera puede gastar el dinero? Que puede haber un montón de gente en Talavera. Según dice el presidente del Gobierno, 2,5 millones de niños en España están en situación de pobreza. Vale, habiendo 2,5 millones de niños en tal, ¿podrían, por favor, coger cada céntimo y gastarlo muy bien en todos aquellos que están jorobaos? ¿De verdad? ¿Podrían hacerlo o no? Si hicieran esto otro mundo nos contemplaría. Pues eso es lo que yo quería decir. Lo de Puigdemont, con respecto a qué ley era,
lo de... A la reforma del Código Penal. Yo pensé que era la del sí es sí. Ya no se habla. Porque ya que Justamente había- esta mañana, ya Julio que y había yo lo hemos ofendido hablado, ya a no la se habla de la mitad, ley del sí a es todas sí. las mujeres españolas, pues igual entraba en la ley del sí es sí, ¿no? Que también se reformó, por cierto, y lo hubieran tocado penas más bajas. Igual ninguna, por ser una ofensa suave. Esta mañana has estado viendo el resto de cadenas, hoy has decidido no ser masoquista. Esta mañana me tocaba rehabilitación y los jueves que toca rehabilitación lo tengo complicado. Patricia Rueda, muy buenos días. Mente. ¿Qué tal estás? No, del cuerpo. Qué malo eres, Y de una parte- Enrique. y de una Hoy parte- tenemos, ¿Cómo se has avecina venido? un Dando Caña revolucionado. Enrique Calvet, buenos días. Buenos días a todos los escuchantes, a todos los que nos felicitan, en particular a mí me felicitan por las calles y en la Plaza de Toros y todo eso. Les agradezco mucho en nombre del programa, por supuesto. Tienen la amabilidad de decir que yo no les aburro, pero tal. Y por supuesto a esta ilustre mesa. Y lo único que sucede es que yo soy alférez de artillería antiaérea, pero además soy más antiguo que usted. Así que se me No cuadre. te lo voy a discutir. Se me cuadre, y por además favor. yo soy de infantería y ya sabes que la infantería española nunca retrocede. Nunca retrocede. Da media vuelta y avanza. Y nunca le ordenaría, como más antiguo, de retroceder. Jamás. Antonio González Cerol, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy reservista de la Armada, con lo cual ya vamos a poner rangos alférez de fragata y me he pasado la última semana de reuniones en temas de la OTAN en Estados Unidos y muy interesante el debate de las futuras elecciones entre los republicanos, los demócratas. A ver si traéis aquí el tema, porque está lo de DeSantis con el tema de Trump y Pence. Que Y ahora el está- alcalde de Miami también, También, se también, apunta. ¿no? ¿no? Esto Y ya está somos convertido- 3 oficiales en esta mesa Sí. del ejército. Totalmente, Y los 3 heterosexuales. 3 y un No como pringao. este chico de la UME. Yo como no soy soldado... Y un pringao en me importáis rehabilitación, una mierda los ¿no? tres. Es que- Y un rehabilitado. Y le dice, qué malo eres. Cuando dice que ha estado en rehabilitación, le dice, de la mente, te has Sí, rehabilitado. yo no he contestado, pero el que hubiera contestado Contéstale, que, no, que contéstale. estando una vez a la semana con él no tengo este problema porque él agudiza mi ingenio, en parte porque piensa y piensa en voz alta. Muy honrado. Qué bien, qué bien. ¿Sabe qué opino eso de él, además? Bueno, ahora descubrimos que es coronel del Ejército del Aire, nuestra amiga Patricia, sin duda. No, yo doy la batalla desde el Congreso y en las calles. Bueno, empezamos ya, si os parece, con los principales temas del día. Empezamos con... Luego les mostraremos unas declaraciones que han generado muchísima polémica esta mañana del delegado del Gobierno en Madrid, hablando de Bildu, que parece que ahora dice que ha hecho este partido mucho por España, en fin. Pero primero nos vamos hasta la Comunidad Valenciana a raíz de esa polémica por ese pacto para un gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox, después de que Carlos Flores se apartara y después de toda la polémica que hemos estado debatiendo aquí en toda la semana de que este lunes Borja Semper señalase como una línea roja al que era el candidato del partido de Santiago Abascal. Atención a lo que publica hoy el diario El Mundo, lo que lleva en su portada. El Partido Popular evita extender el modelo de Valencia. Palabras textuales, Vox se ha venido muy arriba. Esto es lo que dice el Digital, justo 24 horas después también de que viésemos ayer, se lo contábamos aquí en Dando Caña en directo, cómo el Partido Popular se repartía con el Partido Socialista la Asamblea en Murcia. Vox amenaza. Yo creo que es un profundo error pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis, algo que está fuera de la realidad. Y es que la no entrada de los de Abascal en la mesa de la Asamblea murciana puede provocar una repetición electoral. Y yo creo que obedece a los cálculos de política nacional del señor Feijóo, y lo digo con tristeza. El candidato a la reelección, el popular López Miras, ha vetado la presencia del grupo justo cuando debía constituirse la agrupación de la Cámara. PP y PSOE se han aliado para dejarles fuera, aunque lo niegan. No es verdad que el Partido Popular pacte con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Hemos votado a nuestros candidatos y el Partido Socialista y Vox han votado a los suyos. Y cada uno ha obtenido la representación que los ciudadanos le dieron en las urnas el 28 de mayo. Y es que el acuerdo entre ambos grupos ha dejado en manos de los populares la presidencia y la vicepresidencia primera. Los socialistas ocupan la segunda vicepresidencia. Uno de los acuerdos previsiblemente para hacer presidente a Miras pasaba por cumplir con esta premisa: tener un espacio en la mesa para no ir a una repetición electoral. La verdad que estamos perplejos. Tendimos la mano al Partido Popular para acordar, pero Génova ha decidido
que en la región de Murcia hay que ir a elecciones. El acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox daba un halo de esperanza para que pudiera suceder lo mismo en Murcia. Aquí el PP se ha quedado a 2 escaños de la mayoría y necesitaría del apoyo de Vox, bien su abstención, para volver a conquistar el sillón del Ejecutivo. Aún así suma más votos que toda la izquierda junta y el dato les facilitaría poder volver a gobernar. Ya en el pasado el PP cedió a la presencia de Ciudadanos para conformar un gobierno de coalición y ahora Vox exigía las mismas condiciones para los suyos. El popular López Miras nunca ha negado que su intención no era otra que la de conseguir un gobierno en solitario. Ahora le depara un proceso de investidura que se prevé complicado. El anticipo electoral de Sánchez hace que este deba producirse antes del próximo 7 de julio. Y esa imagen de Murcia se traslada también, o eso parece, a Sevilla, donde este sábado se constituye el ayuntamiento sin que se haya alcanzado un acuerdo de gobierno entre ambos partidos, porque parece también que el Partido Popular prefiere rechazaría pactar con Vox. A ver, toda la sensación que da es que el titular este no es falso. Porque, vamos, de hecho, ayer lo dijimos aquí, que se intuía que pasaría esto, porque el complejo del PP sigue vivo, con lo cual cuando da una de cal tiene que dar muchas de arena, no fuera caso que fuera catalogado. De todos modos, pienso que están cometiendo un error de bulto que puede costarles las elecciones, porque el votante del PP no le molesta que se pacte con Vox. Pero al votante del PP le cabrea profundamente, y en algunos casos más que profundamente, que apoye, que pacte o que haga algo con el PSOE. Con lo cual, que vaya con mucho cuidado. El error de Murcia, que es un error burdo, se puede resolver con el gobierno de Murcia. También es verdad que si Murcia tuviera que ir a elecciones, lo pagarían los dos. Lo pagaría el PP y lo pagaría Vox, probablemente. Pero el PP, que es el culpable, lo pagaría también. Él sabrá. A ver, hay partidos que pueden tener vocación de masoquista, ¿eh? Yo no lo niego, es una cosa como otra cualquiera. Y además, ahora que está de moda banalizar el sexo, pues el masoquismo puede ser interesantísimo para gente rara. Enrique Calvet parece que no está de acuerdo y luego le pido opinión a Patricia y a Terol. Sí, no, yo... vamos a ver, esta es la batalla y esto ya es técnica y táctica política. Detrás de eso existe el problema de fondo, que no sé si habrá ocasión de hablar así, ¿no? Que es el estigma de Vox, absurdo absolutamente, triplemente absurdo después de lo de Melón y tal, que no sé por qué el PP entra a ese trapo y se plantea, vamos a decir, en un país donde los otros están con Bildu, con el PNV, etc. Bueno, es una cosa absurda. Pero a nivel de pequeña táctica política, cuando yo estaba diciendo, vamos a ver, no estoy seguro que perjudique a los dos, sino que puede beneficiar a los dos la repetición de las elecciones en Murcia, porque les permite mantener antes de las generales cada uno la imagen que quiere transmitir a la hora de votar. Es decir, Vox, que no se va a dejar hacer, que ya está harto de las tonterías esas de que si son... Vox probablemente sea en este momento el partido más constitucionalista de la Constitución del 78 y su espíritu. Otra cosa es que esa murió y han construido otra cosa, ¿verdad? Los tribunales constitucionales y tal, que incluso contradice el espíritu del anterior. Pero vamos, o sea, que Vox ahí no tiene... Y ya quiere, no voy a decir mojar, porque no se trata, pero en fin, ya quiere influir en la política española. Entonces, bueno, oye, pues son consistentes. Y el PP podría decir, no, yo atiendo regionalmente y tal, pero evidentemente donde pueda centrarme y estar en el centro y aunar voluntades más céntricas, como dicen que han hecho con Revilla y tal, lo voy a hacer. Yo no voy a ser esclavo de Vox. Bueno, pues repetir las elecciones les permite a los dos mantener esa imagen. Es, sin embargo, mucho más importante para España lo que ha sucedido en Valencia, en mi opinión. Eso ha sido fundamental. Escribí inmediatamente un tuit, es una excelentísima noticia y lo dice un socialdemócrata convencido como soy yo, o socialliberal, como lo quieran llamar. Y incluso digo aquí, me dolería que la noticia se aguara por no ceder un punto en el que creo que
o en que debería el PP y Vox tener muchos puntos de concomitancia, que es la Consejería de Educación. Me daría pena que no Vox, porque la educación hay que tomar medidas radicales, sin duda alguna. Y evidentemente Vox es más radical que el PP. Yo estoy al 100% de acuerdo con Enrique Calvet. Lo siento, Enrique. Porque eso sé que Esta tarde iré al médico. Sé que te perjudica, pero tengo que decir que estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que, a estas alturas, nuestros espectadores, desde luego, saben que estamos, digamos, opinando sobre un enorme teatro que se está montando porque hay en juego una campaña electoral y unas elecciones el día 23 de julio. Por tanto, lo que ocurre de aquí al 23 de julio es el fenómeno, como decía Kant, es lo que aparece. Y luego también decía Kant que la cosa en sí, el noumeno, era la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, si vamos a la realidad de las cosas, Enrique Calvet lo acaba de decir, lo más importante que ha ocurrido en estas preelecciones del 23 de julio es que el Partido Popular y Vox se han puesto de acuerdo en gobernar la Comunidad Valenciana con unos criterios de gobierno, unos criterios de gestión e ideológicos que son diametralmente opuestos a lo que ha hecho hasta ahora la izquierda radical en Valencia, ¿vale? Hoy, por ejemplo, el diario El País, para digamos, escenificar eso y para concretarlo, dice: la España de los pactos del PP y Vox, de los hospitales de gestión privada a la guerra contra el plurilingüismo. ¿Ya? Te marcan dos caminos que efectivamente son así, es decir, tanto el Partido Popular como Vox van a explicar seguro en el futuro cómo la sanidad debe ser universal, gratuita y de calidad, y que eso va a concretarse en que habrá buenos hospitales privados, buenos hospitales concertados y buenos hospitales públicos. De lo que se trata es de que lo que en este momento es un carajal de gestión, y pongo un ejemplo, si el Partido Popular y Vox, cuando gobiernen en Valencia, sacan la auditoría de Alcira que hizo Pricewaterhouse, cuando se revierte el hospital privado de Alcira a la gestión de lo público, si sacan esa auditoría, los ciudadanos de Valencia sabrán que lo que les costaba 1.000 les está costando 2.000. Que donde había 500 trabajadores han tenido que contratar a 500 más, que las listas de espera han pasado de 30 días a 90 días, que los ratios de eficacia y de eficiencia del hospital se han reducido brutalmente y que Alcira, que era un hospital de referencia como el de Torrevieja, hoy son un desastre y que la gente, los ciudadanos, salen a la calle para exigir que esos hospitales funcionen de nuevo. Bien. Eso a la izquierda le cabrea mucho, sí, le molesta, sí. Pero la izquierda sabe que lo que van a hacer PP y Vox juntos es mejorar eso y mejorar los servicios para la gente. Hablando de PP y Vox, perdóname que te interrumpa, pero es que estamos hablando de PP y Vox en la Comunidad Valenciana y justamente el partido de Santiago Abascal acaba de hacer público ese acuerdo que han pactado entre ambas formaciones. En cuestión de sanidad, son 6 páginas, las voy a tratar de resumir. En cuestión sanitaria van a aumentar el presupuesto sanitario al 30% del total, con especial mención a la atención primaria. Van a elaborar un plan sanitario que asegure una atención ágil y de calidad en todo el territorio y que ofrezca incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales. Van a garantizar también que los servicios de emergencias operen con un número suficiente de profesionales. Recuperaremos las CICUs de Castellón y Alicante para asegurar su presencia en las 3 provincias. La salud mental será uno de los pilares del sistema sanitario público, con atención especial a la lacra del suicidio y a la sociedad no deseada. Reforzaremos las medidas de prevención y ampliaremos las plazas de profesionales sanitarios y estudiaremos la posibilidad de construir nuevos centros sanitarios en las zonas más necesitadas. También hacen referencia a la reducción del gasto político para reducir el gasto de dinero público y por lo que se va a reducir el número de consejerías, el número de altos cargos y asesores. Se van a suprimir todos aquellos organismos innecesarios que no reportan el bien general. También van a promover el método de concurrencia competitiva a fin de garantizar la transparencia y la libre competitividad frente al modelo de concesión directa de subvenciones.
Van a apostar por un modelo de radio y de televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores. En lengua garantizaremos la libertad de educación, libre elección de centro y libre elección de lengua de enseñanza entre las dos oficiales, entre las dos etapas educativas. Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares. Van a reforzar la inspección educativa, un plan para dignificar la labor del docente, la ejecución completa de las partidas destinadas a la modernización de los centros educativos y una educación libre, gratuita y universal desde los 0 años. Políticas sociales de familia y vivienda, una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad, con ayudas al nacimiento, así como a gastos esenciales como el comedor, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares. Revisarán todo el sistema y la normativa vigente. También van a avanzar un marco legislativo adaptándose la conciliación familiar con respecto al teletrabajo. El parque de vivienda buscan aumentarlo, reducir la presión fiscal y facilitarán el acceso a jóvenes, a familias, a una vivienda. La Generalitat Valenciana va a avalar hasta el 20% del coste total de la primera vivienda a los más jóvenes. Van a defender y promover todos los derechos de familias con políticas que persigan erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños. Bueno, yo creo que con esto que os he resumido os da una visión general del acuerdo que han llegado PP y Vox en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué han llegado? Pues muy fácil, porque para echar a Sánchez había que echar primero al número 2, que es Chimo. El número 2 del Partido Socialista en España es Chimo Puig, era Chimo Puig. Era el hombre que tenía más poder en una comunidad de las más poderosas, de las más importantes económicamente y desde el punto de vista de población de España. El número 2 era Chimo, Chimo está fuera. Ahora queda el número 1, que es el que hay que echar el día 23 de julio. Y echando a esos dos se pueden hacer todas esas cosas en las que aparece constantemente, y os habréis fijado seguramente, la palabra libertad. La palabra libertad. Y no aparece ninguna vez la palabra público. Aparece la palabra libertad, aparece la palabra universal, aparece la palabra gratuito, aparece la palabra familia, aparece la palabra o la idea de violencia intrafamiliar, no violencia de género, etcétera, etcétera. Es el otro lenguaje. En ninguna de las frases dice a todos y todas los valencianos y valencianas, etcétera, etcétera. Es decir, es otra forma de entender el mundo. Es las antípodas de lo que han hecho estos señores, que ha sido la pura arbitrariedad. ¿Y sabes lo único? Felicidades porque... Lo único que le reprocho a eso, porque me parece que ese puede ser el programa que se presente el bloque de la derecha, de alguna manera, frente a las elecciones, haberlo dado todo de golpe es un error, creo yo. Porque esa es la típica cosa, que si das tema por tema, consigues mediatizar. Bueno, pero sí que es cierto que se han llegado a un acuerdo y han acordado cumplir entre ambas partes 50 puntos. ¿Para qué lo vas a ocultar? ¿Por mera estrategia política? No, para que dure más días. Hoy familia, mañana educación. Bueno, luego lo puedes ir desarrollando. Pero la prensa no pica. La prensa pica si parece que hay un error o una filtración. Sí, lo que pasa es que eso se convierte en pocos días en una gestión de gobierno, en cosas concretas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista puede tener un seguimiento. Calvet. ¿no? Pero, por favor, Patricia. Claro. Patricia Terol y luego Calvet, eso, que ellos sí, todavía sí, no han hablado. Cedo con gusto porque... Patricia Terol, venga. Pues, Patricia, me congratula mucho que en este espacio y a esta hora se haya dado a conocer cuáles son esos puntos de ese acuerdo PP-Vox en la Comunidad Valenciana. Y es cierto que no debe llevarnos a motivo de sorpresa, porque lo que Vox ha dicho desde sus inicios, lo que Vox ha repetido en cada una de las campañas electorales es lo que hoy vemos en ese acuerdo. En ese acuerdo hemos visto la reducción de la presión fiscal, la libertad de educación, porque entendemos que el dinero debe ir a lo que realmente importa, educación y sanidad. Hemos visto ese 30% de aumento en sanidad, hemos visto esa intención y se va a trabajar de cuidar a nuestros sanitarios. Hemos visto que se va a reforzar el sistema sanitario público, la reducción del gasto político superfluo. Allá donde estamos, lo decimos y lo hacemos. Y hemos visto también políticas sociales que van a trabajar por poner en el centro a las familias, con el fomento de la natalidad, la conciliación, con lo cual, llegados a este punto, y ante esa dicotomía, ¿no?, que ahora se habla tanto de los pactos PP-Vox,
Desde Vox lo dijimos muy claro en campaña, no íbamos a regalar los votos, la confianza de nuestros votantes, porque la confianza para nosotros es sagrada. Y la verdad es que una vez más se ve que Vox dice y hace, y que Vox cumple. Llegados a este punto, una vez más reiteramos esa mano tendida al Partido Popular, ese Partido Popular que deriva, porque ahora sí quiero con Vox, pero ahora resulta que también quiero irme con el PSOE, y sabemos ese Feijóo que ha reconocido las distintas posiciones en el Partido Popular. Con lo cual es el momento, estamos en el momento, y apelo al sentido de responsabilidad al Partido Popular, porque tenemos la opción de ser la alternativa. Lo hemos hecho muy bien en Castilla y León, se va a hacer muy bien en Valencia. Hay personas con vocación de servicio y con muchas ganas de que se lleve a cabo un cambio en el rumbo de las políticas que hasta ahora perjudicaban a los españoles. Pues vamos a luchar juntos por esa alternativa, porque desde luego la opción no es esa que ha dicho Feijóo y que ha repetido Cuca Gamarra cuando era portavoz en el Congreso. Tenderle la mano al Partido Socialista es tenderle la mano a la ruina, a la miseria, a la corrupción y a los que han pactado con los enemigos de la nación, con etarras, con separatistas, con golpistas. ¿A quién quieres? ¿A quién quieres de socio en este viaje? Porque ya no estamos para perder el tiempo, ya no estamos para sillones. Ahora hay una urgencia social. La gente nos necesita, las personas necesitan políticas sociales que les ayuden y no que le pongan trabas. Así que me congratula ese acuerdo y confío en que el Partido Popular sea responsable y sensato. Bueno, en primer lugar, el Partido Popular ha dado, y la Dirección Nacional del Partido ha dado libertad absoluta durante toda la campaña a los candidatos para que hagan su campaña, para que elaboren sus listas, y por tanto ahora llega el momento en el que ha habido una victoria clara en varias comunidades autónomas para que también puedan buscar la gobernabilidad. Se habla del pacto en Valencia, que es absolutamente cierto, no se habla del de Cantabria. El Partido Popular también ha buscado el gobierno, en este caso con el PRC. Bueno, pues hay dos comunidades autónomas donde se han cerrado acuerdos. Es verdad que la Dirección Nacional del Partido Popular, en un primer momento, dejó claro que también señaló al Partido Socialista diciendo, oiga, si a usted le parece que nosotros no podemos pactar con otros partidos, absténgase. Lo digo porque ahora quieren como hacer sentir mal a la gente por el hecho de que el PRC o Vox den la gobernabilidad al Partido Popular en Cantabria o en Valencia. Oiga, si usted es el moderadito que pacta con Esquerra, con Bildu y con el Partido Comunista, el moderadito, PNV, en modo irónico, entenderá usted que yo pueda buscar la gobernabilidad en determinados territorios. Dicho esto, ¿todos los pactos pueden ser iguales, idénticos y con las mismas formaciones políticas? Puede que no. Veíamos un poco el caso de Murcia. Yo desconozco la relación personal o el resultado electoral exacto que ha habido en la Comunidad de Murcia. Y eso que yo soy cartagenero. Pero, pues en fin, las simetrías o asimetrías que puede haber en cada comunidad autónoma creo que responden a muchos factores. Pero que quede claro que la Dirección Nacional le dijo al Partido Socialista, oiga, absténgase usted. Si le parecen a usted mal todos los pactos, aunque los ciudadanos nos hayan señalado para gobernar, absténgase. No han querido abstenerse. Por la culpa de eso, del Partido Socialista. Ahora, repartir carnés de demócratas y utilizar a los medios de comunicación afines al gobierno para machacar a un partido por llegar a acuerdos con una u otra formación política para garantizar la gobernabilidad, pues no parece que sea la vía más lógica ni más razonable, ¿no? Dadme un minuto, ahora voy contigo, Calvet, pero sí que me gustaría señalar, fíjense, para que lo sepan simplemente también nuestros espectadores que nos eligen día a día, aquí según ha salido este acuerdo de Partido Popular y Vox, hemos tratado de resumirles cuáles eran los pactos que habían acordado. Pues bueno, si se fijan en el resto de titulares de los medios de comunicación que están saliendo ahora de última hora, El Confidencial, última hora. Vox sitúa al torero Vicente Barrera como vicepresidente del Consell de Mazón. La Razón, última hora. El extesorero Vicente Barrera será vicepresidente y consejero de Cultura de la Generalidad Valenciana por Vox.
El País. El extesorero Vicente Barrera de Vox era el vicepresidente de la Comunidad Valenciana con competencias de cultura. El Partido Popular cede a la ultraderecha las consejerías de Justicia. Luego me irán llegando más últimas horas del resto de medios de comunicación, pero para que se fijen en lo que les intenta mostrar el resto de medios, que solo les importan los nombres, frente a aquí lo que les hemos contado, que nos hemos ido a las propuestas, que al final es lo que le importa a los valencianos. Que abunda en lo que yo decía. Calvet. Esto. Pues personalmente me alegro muchísimo, no lo sabía. Vicente Barrera ha sido de un linaje de un grandísimo torero, que no sé, ya no me acuerdo si era su padre o su abuelo. Yo lo he visto torear a él y ha sido un buen torero. Y los toreros son los grandes filósofos de la existencia, o sea que en todo me encanta que hayan elegido a un gran torero. Eso para empezar, y aprovecho para decir que no le perdonaré nunca a Vox, jamás le perdonaré que no quite de la alcaldía de Gijón y por lo tanto restaure la tauromaquia a la alcaldesa más infame probablemente que existan en mucho tiempo. Si se abstienen y dejan que siga la alcaldesa de Gijón, se cargan la tauromaquia en Gijón. Pero bueno, vamos a lo menos personal. Quería hablar recoger lo que ha dicho don Julio, dos ideas nada más. El 23 de julio no será tan fácil echar, como dice, la otra cultura, el otro vocabulario y eso, porque entra en juego otro problema, que es el separatismo. Yo siempre he defendido que hay que echar de España el sancho podemismo separatismo, que es el sanchismo más los podemitas. Parece que con los podemitas se está teniendo cierto éxito, vamos a ver, pero se está teniendo, y el separatismo se está reforzando, y además pero vamos, fuertemente. Entonces, el problema, honradamente, y aquí hay dos representantes que me lo dirán, a nivel regional y en determinadas regiones, es decir, en la España democrática, es decir, quitando Vascongadas e Hispano-Cataluña, donde siempre he defendido que no se dan las condiciones reales. O sea, no hay Estado de Derecho, vamos hablando en plata, y por ahí no puede haber democracia en las elecciones. Pero en el resto de España, el problema es que yo creo que la visión, ya en unas generales, del PP y de Vox, no del mundo, como a lo mejor yo me ocupo yo solo de España porque arreglar el mundo, la visión de España, es bastante distinta. Es bastante distinta entre esos dos partidos y es muy posible que la visión del PP tenga más punto de concomitancia con un PSOE centrado, el que ya no existe, pero el que existió durante la transición, que de Vox. Yo en ese campo estoy, es el único campo tal vez en el que estoy mucho más en la línea de Vox. Nunca comprenderé cómo la izquierda en España ha terminado sacrificando la igualdad, la libertad y la solidaridad de los españoles a la aceptación del separatismo. Pero la visión ahí de Vox es una visión de recuperar una España de libres, iguales y solidarios mucho más fuerte que la del PP, que es recuperar, lo siento, si no quiero ofender a nadie, pero una España de cacicatos, que es lo que el PSOE tiene. Luego seguiremos Solo hablando. en ese punto, ¿eh? Luego seguiremos hablando del Partido Europa, Popular y Vox, pero antes nos vamos a una breve pausa de publicidad. ¿Sabías que a partir de los 25 años el colágeno cae un 1% cada año? A partir de los 40 su producción se reduce a la mitad y es importante suplementarse, no solo por la flacidez y la pérdida de volumen, sino también para el mantenimiento de los huesos, de los músculos y de las articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento. No solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo más activos como la vitamina K, que es vital para unos huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la musculatura, retinol, potente antienvejecimiento de la piel, y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. Lo tienes en exclusiva en la parafarmacia del Corte
Inglés o te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Se lo repito, 692 35 35 35. Publicidad muy rápida, 2 minutos y seguimos. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 6 minutos de las 12:30 y hoy, bueno, a partir de ahora van a ver mucho a Marien Vallejo por esta mesa porque estrenamos sección con ella que la llamamos La Lupa. Marien, buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Efectivamente, La Lupa, en la que vamos a contar un poco temas actuales que vayan surgiendo, pero también las opiniones de los españoles con respecto a estos temas. Y esta semana empezamos con Vox, con ese pacto entre el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal en la Comunidad Valenciana, que está siendo bastante criticado por los medios de comunicación, pero también por parte de algunos políticos, de ministros del Gobierno, que han calificado este pacto de vergonzoso y siguen calificando al partido de Santiago Abascal de radical. Por eso hemos querido salir a la calle para saber qué opinan los españoles de su programa electoral, sin decir, ojo, que era de Vox. Implementar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos. Sí, estoy a favor. Bien, sí. Bien. Incluir la odontología en la seguridad social. Me parece bien. Supresión de cuotas en las listas electorales. Bien. Pero hay situaciones en que el principio de mérito y capacidad se supedita a la cuota. Drástica reducción del gasto político. Me parece genial. Bien, me parece genial. Fortalecer nuestras fronteras. Vaya, bien. Ayudar a los países en desarrollo. Sí, me parece bien. Ampliar el permiso de paternidad a 180 días o más con hijos con discapacidad. Pues fenomenal, porque yo he pasado por lo mismo y no teníamos tanto tiempo en esa época y la verdad es que se pasa mal en el momento. ¿Y ley de memoria digna y justa para las víctimas del terrorismo? Imprescindible. Creo que las víctimas del terrorismo deberían ser reconocidas como mártires. Sí, por supuestísimo que sí. ¿Y de Vox qué opina? Es que no me gustan nunca los extremos. No tengo una opinión claramente formada porque realmente no lo sigo. Mejor que no opine. Horrible. Bueno, pues es un partido que me preocupa. Porque son radicales. ¿Y si te digo que todas las propuestas son de Vox? De Vox, sí. Ya. Pero hay unas que sí estoy de acuerdo y otras que no. No cambia mi opinión. ¿Son de Vox? Sí, todas. Bueno, pues me sorprenden algunas. Sí, me sorprenden algunas. No conozco el programa electoral. ¿Te sorprende? Pues me sorprendería, sí, la verdad. Yo pensé que tiraba más para la izquierda. Bueno, al final, pues, alguno de ellos se sorprendía porque, bueno, me decían que Vox era un partido radical, que iba en contra de los derechos de las personas, pero luego sí que estaban de acuerdo con estas propuestas, lo cual llama bastante la atención porque incluso reconocían que no se sabían el programa electoral. Y para que veáis que yo no me estoy inventando nada, lo he cogido tal cual, de las 100 medidas de la España Viva, que están viendo allí, supresión de las cuotas por sexo en las listas electorales, ayudar a aquellos países en desarrollo que son víctimas de las mafias, fortalecer nuestras fronteras, que todo está sacado del programa de Vox. Llama mucho la atención, como luego le dices, en plan, pero es Vox, sí, pero me da igual. Es como la demonización del nombre, que aquí lo hemos comentado muchas veces, que al final no se conoce realmente las propuestas del partido. A mí es la respuesta más significativa de lo que pasa muchas veces. El me da igual. O sea, el a priori, que eso en filosofía está muy estudiado, el a priori domina. Pero claro, la única manera de cargarte esto es dando información y no parando de darla, o sea, continuamente. Porque de la misma manera que la gente, la opinión pública o parte de la opinión pública se ha formado esa opinión porque le ha alegado lo contrario mañana, tarde y noche, la única manera de que cambie es que le alegue lo contrario mañana, tarde y noche, no solamente con teoría, sino con hechos. O sea, el hecho del gobierno de Castilla y León es mucho más importante que algún tipo de declaraciones, lo que ocurra en Castilla y León. Ahora, es mucho más lento, ¿eh? Recuerdo que a Enrique Calvet además le pasó algo similar, un programa del Gato al Agua en el que creo que coincidimos en la mesa de José Javier Esparza, en el que alguien te preguntó que cuáles eran las 3 principales medidas que cambiarías o que le pedirías al próximo gobierno que cambiaras. Dijiste educación... No, la ley CELA, derogar la ley CELA. Fue lo primero que dije, posiblemente lo segundo, la ley de memoria histórica,
Y el tercero no sé cuál dije, pero después lo repensé y probablemente ahora diría el recuperar el Estado de Derecho en todas las zonas de España. Vamos. Y la respuesta que te dio ese tertuliano, que no recuerdo quién era, fue que votaras a Vox porque defendía todo eso. No, en vez de votar yo te un digo poco. quién era, es mi amigo Miguel Ángel Quintana. Ah, vale, es pero verdad. es que hay muchos otros aspectos. Por ejemplo, la postura de Vox sobre Europa me parece enormemente peligrosa para el futuro de España y los españoles. Por eso le voto. Rueda, ahora, ¿eh? Pero bueno, solo digo una cosa. Que es curioso porque yo me peleé con Rosa Díez cuando estaba en UPyD y eso por decirle, no, es que España necesita un partido radical. UPyD tiene que ser mucho más radical. Entonces, le reprochan a Vox el ser radical. Pues fíjate que yo creo que es una de sus ventajas. Radical en cuanto a raíz. Sí, es decir, a sus conceptos, sus convicciones, etcétera, sobre todo cuando trata de España, de fondo, ¿no? Y claro. de la polis, vamos, de la demos, ¿no? Dicho eso, yo creo que a lo que se ha dicho aquí, que en efecto hay un permanente goteo o bombardeo del parte de la prensa y de los gobiernos, vamos, y de los medios y del gobierno, de desprestigiarlo por asimilarlo a un partido antidemocrático. Aparte de eso, yo creo que hay un problema también de imagen que da Vox. Eso, curiosamente, algo dijo ayer Esparza en el Gatólago, que debería cuidar su equipo de imagen. Es voluntario, es decir, hay que ser radical en las convicciones, pero a lo mejor no en los medios o aparentar que vas a utilizar unos medios que la gente le gustaría que fueran más calmados. Y digo cosas antiguas, por ejemplo, eso de Santi a caballo, tal como el Cid Campeador, hombre, pues a mucha gente le chirría y entonces hay una imagen que yo creo que tiene que cuidar también, no solo creo que sea por el efecto Seguro, del claro. gobierno. Sí, pero hablando de imagen también todos tenemos en la memoria a Lobato como Lobezno, o sea que hablando de imagen también todos tenemos a Lobato como Lobezno, entonces al final todo es criticable, ¿no? Patricia. Varias cuestiones. La imagen. Pues la imagen, desgraciadamente, no depende de lo que nosotros decimos y hacemos porque realizamos un trabajo encomiable. La imagen, al final, resulta que está en manos de esos medios subvencionados que no paran de etiquetarnos y demonizarnos. Desde extrema derecha, ultraderecha, nosotros que defendemos lo que habéis conocido bien con este acuerdo, nosotros lo único que queremos radical es el cambio en las políticas que hasta ahora se han llevado. Pero todo lo demás es sentido común. Cuando hablabas, Enrique, de la postura de Vox en Europa y hacías alusión a que nuestra postura es peligrosa, no lo es. No es peligroso, porque nosotros ¿qué defendemos en Europa? Los intereses de nuestra nación. Defendemos nuestra soberanía alimentaria y por eso el apoyo a nuestro campo español. La semana pasada estuve en Bruselas y al final el Parlamento Europeo no deja de ser más que un edificio enorme donde solo era capaz de ver gasto, despilfarro público, político, donde al final se dedican a debatir y muchas cuestiones están en contra de los intereses de España, abandonando a nuestros agricultores y ganaderos. ¿Nosotros qué defendemos en Europa? La soberanía energética. Ahora, fíjate, cuántas veces hemos dicho en los medios en los que tenemos voz que Vox fue el único que votó en contra de la PAC. Y ahora viene Europa y dice que sí, que mejor. O sea, la PAC decía que no podíamos explorar ni explotar nuestros recursos. ¡Ay, qué locos estáis los de Vox! Y ahora resulta que viene Bruselas a darnos la razón, porque sí que tenemos que explotar. Vengo a decir que lo que hacemos desde las instituciones es poner sentido común y defender a los españoles que son los que merecen nuestro respeto. Bueno, y finalizo solo con... No estoy en campaña, esto es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Esto no es campaña, esto es realidad. Y por último, también quería hacer una alusión a lo que el señor González Terol dijo en su anterior intervención, que hablaba de gobernabilidad en distintos territorios, justificando ese pacto del PP en Cantabria con el PRC de Revilla.
no se puede justificar, porque al final estás pactando con un partido que tiene un caso de corrupción a sus espaldas por mordidas. Entonces hay cosas injustificables. Y finalizo con una, también el señor Calvet en su anterior intervención dijo, el PP, esto que el PP está muy alineado con el PSOE, porque al final la Agenda 2030, el fanatismo climático, la ideología de género, las ideas globalistas, la alternancia en la que está muy cómodo, porque son lo mismo. Y ahora viene Vox, ¿y qué es? La unidad de España, la igualdad real, la soberanía, la libertad, el recortar el gasto político superfluo. Y claro, a veces no les gustamos y lo justifican con la gobernabilidad en distintos territorios. No, nuestro mensaje es único y hay un solo Vox a nivel nacional, en cada territorio. Y el Partido Popular son 17 comunidades y no sé cuántos municipios a ver sus propios intereses. Y esto no es bueno para los españoles. Terol. Hombre, claro. Bueno, yo como siempre que vengo a este programa, lo digo, yo no he venido a pelearme con Vox. Pero Vox siempre se quiere pelear conmigo. Creo que llevo aquí 10 años y creo que no ha pasado ni un solo programa sin que haya aquí un diputado de Vox que termine discutiendo conmigo, aunque luego digan que es para vencer al Partido Socialista. Yo hay veces que lo ponéis, como dice Calvet, lo ponéis muy difícil. Lo ponéis muy difícil porque yo he hecho muchas campañas, porque tengo algo de experiencia en todo esto, que llevo unos 20 años, en el sector privado y en el sector público, y de verdad que he sufrido candidatos de UPyD, he sufrido candidatos de Ciudadanos, y he compartido puntos de vista con muchos candidatos de Vox, pero es sorprendente que los que con más inquina me han atacado en este programa y en otros siempre han sido los de Vox. Es curioso, ¿eh? Para querernos de verdad, da la sensación a veces de que no nos queréis. Pacto, yo no te he atacado, solo he hecho una relación Patricia, de lo que decís y hacéis, simplemente eso. No te he interrumpido, yo simplemente he hecho... No puedo decir que te he atacado porque no te he atacado. He hecho una relación de hechos que hacéis, que habéis hecho y que sistemáticamente habéis hecho en este programa. Yo sí que lo he dicho claro. Y que es verdad. A partir de ahí, pacto con el PRC. Bueno, si compramos el argumento del Partido Socialista de que si hay un miembro del partido imputado o procesado, el partido es corrupto, entonces justificamos la moción de censura de Sánchez a Rajoy, a pesar de que la sentencia final no dijera eso. Justificamos un partido entero. Entonces hacemos, como hay algo malo en ese partido, no se puede pactar con ese partido. Es que entonces compramos el argumento de la izquierda. Como Vox tiene algunas cosas malas, no hay que pactar con Vox. Es que es lo mismo. Yo, por ejemplo, pienso, y se lo he dicho a muchos compañeros míos de Vox, a los cuales les tengo un aprecio personal real. Creo que el antieuropeísmo no nos lleva a ningún lado. O sea, yo lo he dicho, y aquí estoy muy alineado con Calvet. Yo no he sido eurodiputado, pero he conocido, soy profesor de Derecho Comunitario. Creo que conozco bien la Unión Europea. Por cierto, hay que ser muy injusto para decir que 70.000 funcionarios que tiene la Comisión, el Parlamento y el Consejo son equivalentes a los 3 millones de funcionarios que tiene el Gobierno de España. Fíjese el gasto público de la Unión Europea, ¿eh? Un gasto desmedido. Es que hay que conocer los datos para poder opinar. El dinero en el bolsillo de los españoles donde tiene que estar, que le cuesta más. Ahora seguís con este debate, pero antes nos tenemos que ir a una pausa de publicidad. María Vallejo, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y además, no sé si se han enterado, claro que se han enterado porque aquí nos hemos encargado de contárselo, pero creo que quedan, ayer se lo dije, creo que menos de 5. Hoy no sé si quedarán 1 o 2, pero bueno, dense prisa porque como saben, el día 21, 22 y 23 de junio, unas jornadas muy especiales en el Valle de los Caídos. Se van a alojar allí en un entorno de lo más especial y van a disfrutar de conferencia de gente muy querida para todos nosotros, como es Xavier Orcajo, José Javier Esparza, Kaki Minuesa, Julio Ariza, Josep María Francás, Juan Antonio de Castro, Quintana Paz o Alejo Vidal Cuadras. El miércoles además se va a hacer una visita en el Real Monasterio del Escorial, así que reserven, llamen ya, porque como les venimos diciendo, las plazas son limitadas y quedarán muy pocas. En el 91 616 2464, si lo prefieren, escribiendo un correo electrónico a club@eltorotv.eu. 91 616 2464. Publicidad y seguimos. Seguimos Dando Caña y, por supuesto, ahora continuará el debate que también ha seguido aquí durante los minutos de publicidad a cuenta del Partido Popular y Vox, pero déjenme contarles la encuesta rápidamente que publica hoy el diario Antena 3. Nosotros, el diario Antena 3 en su página web, es realizada por Sigma 2. Nosotros, como saben, no damos mucha validez a las encuestas, se la contamos y luego en las elecciones recordaremos algunas de ellas y les contaremos cuáles han sido las que han fallado. Pronostica que el Partido Popular ganaría las elecciones con una horquilla
valla entre 144 y 146 escaños. El Partido Socialista estaría por encima de los 100 asientos para sumar entre 30 y 33, Vox con 31 y 33 diputados. Conseguirían sumar la derecha mayoría absoluta. Por cierto, el Partido Socialista ha denunciado a ABC, al diario El Mundo y al Español por las encuestas electorales. Estamos hablando de una insólita reclamación ante la Junta Electoral y aseguran que hay una ocultación intencionada de datos de obligada publicación, porque sí que es cierto que en muchas de estas encuestas, en la mayoría de ocasiones, no se publica lo que es el trabajo de campo. Hay algunos de estos medios que sí que lo hacen, pero en fin, parece que al Partido Socialista no le gusta ir por detrás en las encuestas. La del diario.es, esta muestra porcentajes, no muestra estimación de escaños. Partido Popular cosecharía un 34,1% de los votos, el Partido Socialista 27,9%, Vox 14,1%, Sumar 12,8%. En fin, estos son los datos que tenemos hoy de las encuestas. No sé si quería hablar Patricia Rueda o Calvet en estos momentos sobre ese rifirrafe que estabais teniendo acerca de las posturas de cada partido. No, yo no, bueno, en fin, vamos, no creo que sea el tema ahora de hablar de Europa, podría hablar mucho tiempo en eso. Creo que lo que ha sucedido es que se le ha cortado la palabra a Antonio, más bien. Yo suelo decir que, hombre, esas cosas de que si es muy caro, de que si tal, es de nivel de campaña política. En cambio, el intentar renacionalizar la UE, es decir, ir en contra de lo que los padres fundadores quisieron, que es crear un espacio político, el modelo sería Estados Unidos, por decir, renacionalizar y que los parlamentarios solo defiendan, no una visión europea, sino solo defiendan sus intereses locales y tal, lo que hemos hecho aquí con las autonomías, eso es peligrosísimo para el futuro de España. O sea, la debilitación o incluso la explosión de Europa, evidentemente a los ciudadanos europeos, todos, y en particular los más frágiles que son los españoles. Hablo del futuro, ¿eh? Pues yo personalmente, Enrique, que no he intervenido antes en todo este tema de Europa, yo fui uno de los fundadores de la Unión Paneuropea de España, presidida en ese momento por Walburga de Habsburgo, hija de Otto de Habsburgo. Sí. Conocí el otro día al actual... Estuve muchos Uriarte. años en esa organización, me considero un europeísta profundo, es decir, soy europeo, amo Europa y creo que Europa, con sus raíces cristianas y su cultura latina y grecorromana, y sobre todo sus instituciones jurídicas y su filosofía, han hecho del mundo un lugar muchísimo más civilizado, muchísimo más libre. Por tanto, parto de esa premisa. Yo, desde luego, prefiero moverme por Europa. Yo, cuando era joven, iba a Francia y tenía que cambiar a francos, me iba a Italia y estaban las liras, ibas a Alemania y tenías los marcos, etcétera, etcétera. Y desde luego, para mí, el que haya una moneda común, podamos los españoles movernos en libertad por Italia, por Francia, por Alemania, ir a Viena, ir a Budapest, me parece maravilloso. Ahora bien, la absoluta opacidad en el gasto y en la organización que existe en Europa en torno a sus élites y a sus lobbies, me parece que es un gravísimo atentado a la libertad de Europa y a la justicia. Lo que están haciendo los lobbies bruselenses, o como les queráis llamar, los funcionarios del más alto nivel en Bruselas, arrogándose competencias que no tienen, deslegitimando las decisiones de los países que siguen siendo soberanos porque no hay una cesión completa en absoluto de soberanía. No la hay, no la hay. Hay muchos asuntos en los que un sueco tiene muy poco que ver con un español. Las cosas que está haciendo la Comisión Europea con respecto a aquellos países que asumen en sus constituciones una antropología cristiana y que son vetados incluso para recibir los fondos europeos por el hecho, por ejemplo, en el caso de Polonia o de Hungría, de prohibir la propaganda homosexual en los colegios, o como en el caso de Hungría, de definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer en su propia constitución, o como el caso de Hungría, de proteger la libertad de los padres para educar a sus hijos, o como el caso de Hungría,
la elección de los jueces dentro del país corresponde a los propios jueces por cooptación y en ningún caso tienen sistemas como el español, por ejemplo, donde el poder político elige a los jueces. Y que esos países, por el hecho de no compartir la LGTBización de los lobbies de Bruselas, esos países que no han estado en los lobbies, por ejemplo, con Qatar y con Marruecos, fruto de los cuales ha habido detenciones de diversos parlamentarios europeos y en el futuro puede ser que haya más. Es decir, hay un montón de cosas en Europa. Es decir, ¿por qué cuando uno dice esto está mal en Europa y debe cambiarse, inmediatamente sale el listo de enfrente y te dice tú eres europófobo? ¿Pero qué me está usted contando? Yo soy mucho más europeo que usted y creo mucho más en Europa que usted, pero no creo en una Europa que destruya mi libertad, ni destruya mi cultura, ni destruya mis tradiciones, ni destruya mis raíces. ¿Pero qué me está usted contando? Que yo no quiero una Europa en la que nos movamos como Schengen, en libertad por todos los italianos, los franceses, Pues claro que la quiero. Que no quiero una Europa que integre a la gente que reciba para trabajar buenamente, honradamente en sus países. Claro que les quiero. Pero no quiero una inmigración como la que está habiendo en Europa, ni quiero una destrucción de la profunda raíz europea, que es una raíz cristiana. ¿Por qué tengo que hacer que Europa se convierta en un país musulmán y tengo que respetar que haya gente que quiera que Europa sea un entorno y un gran Estado musulmán al servicio de los intereses de los Estados Unidos, como se ha puesto de manifiesto desde que empieza la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Pero por qué? ¿Por qué me tienen que a mí llamar contraeuropeo o antieuropeo? O sea que solamente hay, como siempre, solo es tu modelo de Europa, ¿no, majete? El mío no vale. El tuyo es el único posible. O sea, el mío que apuesta por la libertad de los países para educar a sus hijos, eso en Bruselas no entra. El mío que dice que a mis hijos no les educan en los lobbies LGTBs, eso no entra y además te quito los fondos europeos. Etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no nos han dado una explicación que hacía Marruecos pagando a los eurodiputados. No nos han dado una explicación que hacía Qatar pagando a los eurodiputados. No nos están contando cuáles son efectivamente los honorarios de los eurodiputados y de los que trabajan en las comisiones europeas. ¿Y quién les ha dado la potestad para imponer la Agenda 2030 que no ha sido votada por nadie? ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, yo por eso soy antieuropeo. El antieuropeo eres tú, que te estás cargando la Europa de verdad, la Europa de Schuman, de Adenauer, de Gasperi, la Europa de Monnet, la Europa de todos los padres fundadores que querían una Europa en libertad y una Europa con raíces profundas cristianas. Esa es la Europa que yo quiero. ¿Y por eso soy antieuropeo? No, tú eres un fascista totalitario, que no vas a aceptar en ningún caso que yo piense como pienso, ni que quiera una antropología diferente. Así que cuidadito. Y esos que dicen que Vox es antieuropeo mienten como bellacos. Mienten y no se han asomado a las profundidades de la corrupción que hay en Bruselas. Porque hay muchísima corrupción, porque allí sí se mueve dinero. Y si queréis les preguntamos cuánto se han gastado en vacunas y os enseñamos el documento que enseña von der Leyen con todas las partidas tachadas. Y se han gastado miles de millones de euros. Por ejemplo. Así que, por favor, cuando hablemos de Europa vamos a hablar en serio, que todos conocemos Europa, todos hemos estado mucho tiempo en Bruselas, en Estrasburgo, hemos viajado por todo. O sea, cuidadín. Dos matices solo. Desgraciadamente, el problema que estás diciendo que tiene la Unión Europea como tal no la tiene distinta a España. O sea, que no sé de quién influye más en quién, pero todo lo que has dicho que falla la Unión Europea, ahora mismo falla la política española absolutamente igual. Con lo cual, pues creo que en parte es una causa, porque si los países no estuvieran en esa órbita, no se daría. Y dos, a mí una cosa que añadiría que me ha asombrado siempre, la has dicho más o menos, pero que me ha asombrado siempre es, si la democracia es el menos malo de los sistemas, lo será para España, para Cataluña, para Barcelona y para Europa. Y en Europa la democracia yo no la veo casi por ningún sitio, porque las autoridades que me aparecen con el marchamo de presidente de algo, yo no he votado ninguna. Ni al presidente de la comisión, ni al presidente de no sé qué, no he votado ninguna. Entonces, no deja de asombrarme que aquí sí que tengo que votar al que preside y ahí no tengo que votar al que preside más, porque al final casi todas las medidas vienen de ahí y hay que transponerlas aquí. Con lo cual, eso no deja de ser alucinante. Y claro, probablemente el gran problema está, en el fondo, es que si sumamos... Yo siempre fui partidario de lo que ha dicho Enrique antes, de que Europa fuera es como Estados Unidos.
los Estados Unidos de Europa, pero entonces un parlamento el que votábamos, un presidente al que votábamos y después, claro, como en Estados Unidos, que los de Texas deciden bastante lo que hace Texas. ¿Cuál es el problema? Que Texas no tiene historia y Europa sí. Entonces, intentar explicarle a un español que se olvide toda su historia para ser un suizo, pues es muy complicado. Lo que pasa es que un español sí que puede entender muy bien que nosotros tenemos aquí un sector agrícola y un sector ganadero por eso. al que queremos defender. Y lo queremos defender porque, claro, todo el mundo habla de una España sostenible y hablan de la España vaciada y hablan de los pueblos. No, oiga, ¿y usted qué va a hacer para que no se vacíe, para que seamos sostenibles, para que no nos quedemos sin alimentos en un momento determinado, porque podamos tirar de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos? Y exigirle a Europa que haya una seriedad en la importación de productos agrícolas y que al menos los que nos envían productos desde Marruecos, desde Argelia, desde Túnez o desde donde sea, cumplan los mismos requisitos que se les piden a nuestros agricultores. Eso es ser antieuropeo. Eso es tener sentido común. Pues ya está, hombre. Y lo contrario y ya que estamos hablando de Europa, nos vamos hasta San Petersburgo con Juan Antonio de Castro, con el que tenemos conexión en directo. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Oye, gracias. Buenas tardes, creo que me escucháis bien. No te estoy escuchando porque me está hablando Enrique Calvet al mismo tiempo, quejándose por que no le he dado el minuto de réplica a Julio. Ahora vamos contigo, Enrique. Juan Antonio, perdóname, que te tengo además esperando desde hace unos minutos. Cuéntanos qué está pasando en San Petersburgo, porque estás en el Foro Económico Internacional. Sí, mira, la verdad es que he tenido la suerte de ser invitado al foro y es una ocasión única porque, a pesar de estar en plena misión especial y guerra y demás y conflicto entre Ucrania y Rusia en este momento, aquí están pasando cosas que van muy en paralelo y que influencian, yo creo, van a influenciar muchísimo lo que se puede opinar o percibir respecto a las relaciones de lo que se está moviendo ahora en el mundo. Aquí son eminentemente empresarios, pero empresarios de muchísimos países. Estamos hablando realmente de más de la mitad de la población mundial representan. Aquí hay gente, es impactante. Nos podemos reír casi del foro de Davos al lado de la tecnología y la cantidad de stands y de seminarios que hay en este momento aquí. Lo que se está jugando es muchísimo más, y por eso me gustaba compartirlo con vosotros, muchísimo más que el decir que esto está pasando simplemente en Rusia y que es un foro económico internacional. Lo que está ocurriendo realmente es que el mundo está cambiando, lo sabemos, es un cambio sistémico. El foro de Shanghái, los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, los emergentes, están construyendo una nueva estructura multipolar y el quedarse, yo creo, en este momento fuera de ella es un absoluto error. Aquí se oye hablar muchísimo de soberanía, aquí se oye hablar del futuro de cada país. Aquí India, Brasil, Emiratos Árabes Unidos hablan fuerte, muy fuerte, de soberanía y de un nuevo paradigma de desdolarización absoluta. No se habla de política, no se habla, digamos, prácticamente del conflicto en Ucrania. Aquí lo que se habla es de negocios y los negocios van por ahí. Entonces yo lo que creo que, aparte de nuestras visiones ideológicas de cada uno que tengamos con respecto a Rusia y lo que está ocurriendo, tenemos que saber que España se la está jugando y podemos elegir entre dos cosas. Seguimos siervos de una Europa que, como decía Julio hace un momento, deja muchísimo que desear y hay que tener cuidado, siervos de una Europa que hay que reencauzar, yo creo, nuestra soberanía, o empezar también ¿por qué no?, a tener nuestros lazos con una potencia y una fortaleza euroasiática y unas oportunidades inmensas que hay por aquí. El mundo cambia y si no cambiamos nosotros y queremos seguir como hace 50 años con nuestro único sueño europeo y sometidos a Estados Unidos simplemente cuando el mundo lo está dejando un poquito de lado, nos estaremos equivocando. Y aquí no estoy defendiendo la postura para nada de Rusia, estoy defendiendo a la gente que veo aquí, a indios, brasileños, chinos, que te dicen que ahí está la nueva tecnología y que ellos van a desarrollarse pase lo que pase y forzando todos los caminos. ¿Queremos morir pataleando al lado de Estados Unidos o queremos a la vez abrir unos nuevos puentes? Juan Antonio, ya que has mencionado a Rusia, creo que Putin también va a hablar hoy, ¿no? Apenas unas horas. Putin hablará, creo que va a clausurar, sí, mañana a las 2 de la tarde de aquí, que es la 1 allí de la tarde, va a clausurar la reunión y intervendrá al final. Sí, será interesante ver lo que dice y cuáles son las conclusiones. Pero sobre todo lo que estoy viendo aquí es una cantidad de negocio y unas ganas de expansión y unas cifras de comercio, de inversión y de crecimiento que nos dejarían a cualquier europeo totalmente asombrado. Es que no vamos a mirar hacia acá.
Pues Juan Antonio, si te parece, el lunes aquí en Dando Caña lo analizamos todo contigo. Gracias por conectar con nosotros en directo desde San Petersburgo. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos el lunes. Un placer. Ahora le doy el turno de réplica a Enrique Calvet, antes Patricia Rueda. Primero Patricia, porque Julio se ha tenido que salir un momento y me gustaría que, ya que le va a replicar a Julio, que le replique mientras él está presente. Juan Antonio de Castro hablaba hace un momento de soberanía. Y es cierto que hasta que Vox no irrumpió en la política, la palabra soberanía se había perdido, se había desdibujado. Y esa es una de las batallas que estamos liderando y que le da mucho sentido. Y es cierto que España se la está jugando. Y cuando hablábamos de Europa, de esa Europa que también ha reflejado Julio a la hora de hablar de esa Europa de raíces cristianas, tenemos que tener en cuenta que ahora lo que tenemos en Europa son burócratas. Burócratas que desde sus despachos castigan a los agricultores y ganaderos, que imponen esa zona de bajas emisiones que va en contra de las clases humildes y más trabajadoras, porque resulta que con tu coche antiguo, como no te puedes comprar un eléctrico ni uno nuevo, no puedes entrar al centro de las ciudades, pero sí que te puedes ir a las afueras a comprar en un centro comercial. Castiga a nuestro comercio, que es el que suele estar en esos barrios y esos centros, pero a los centros comerciales fuera sí. Esa Europa de ahora es esa Europa que está sumida a la agenda globalista, a la agenda 2030, que no hemos decidido, pero que sí que nos imponen esos lobbies LGTBI y esa Europa que favorece a países como Marruecos o que incluso castiga a nuestra industria con el tema de la descarbonización, mientras que China, como país emergente, sigue creciendo. No somos antieuropeístas, sí estamos en contra de las políticas que hasta ahora, hasta que irrumpió Vox con sus eurodiputados, se han ido llevando a cabo desde Europa. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla Europa. Europa son los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento Europeo y son esos políticos los que deberían defender los intereses de las naciones a las que representan. Y en este caso siempre hemos defendido esa Europa con naciones soberanas. Calvet, ahora sí, turno de réplica. Hombre, como dice el señor Margallo, ya hemos tenido la homilía o filípica o catilinaria del amigo Ariza. No creo que me des el tiempo equivalente para contestar. Tienes el tiempo que quieras, de aquí hasta las 2. A las 2 cerramos el chiringuito. Por concretar, habías hablado antes que yo. Sí. ¿Vale? Y tú habías dicho pero ya poquito. bastantes cosas. Bueno, pero ya habías hablado antes que De yo. No me Europa digas muy ahora poco. que la oportunidad de tal. No, me han dado a mí la oportunidad de contestarte. Y ahora a ti de replicarme. Ya. Y yo puedo luego duplicarte en stricto sensu. Ya. Hasta las 2, que a las 2 cerramos el No, chiringuito. es que, joder, estamos siempre... Calvet. Pues el problema es ese. El problema es que todo eso se basa en la gran mayoría de las cosas que habéis dicho, pues después también lo dice Patricia, pues no corresponden a la realidad. Es el problema. Por ejemplo, ya me gustaría a mí, que no digo ya en España, pero un país como Francia, se aplicara la mitad del rigor que se aplica en las instituciones europeas, no solo en el Parlamento, también en la Comisión, para combatir, además lo instaló, entre otras cosas, Pedro Solbes, para combatir la corrupción económica. Después, no se puede decir que no es una democracia lo que hay en Europa y decir, claro, pero ahí van unos partidos políticos. Bueno, entonces, vamos a ver, si van en el Parlamento Europeo partidos políticos elegidos, si eligen al presidente de la Comisión Europea sobre una propuesta de gobiernos de países democráticamente elegidos, ¿dónde falta la democracia? Porque lo que no es verdad es que la decisión la tomen los burócratas, es decir, los funcionarios, que son bien pocos, funcionarios como Calviño. Ella está decidiendo ahora, pero ahí obedecía a su comisario que responde ante el Parlamento y ante el Consejo Europeo. Por lo tanto, los burócratas son técnicos que aplican y asesoran, en absoluto. Entonces,
¿dónde está la gracia de la Europa? La gracia de la Unión Europea, que es lo que se suele meter bajo Europa, ya se ha ido a Inglaterra y así les va. La gracia de la Unión Europea es que se trabaja para la UE y para el conjunto de la UE. Y en todas las decisiones, evidentemente hay gente que sale beneficiada y gente que tiene que ser menos la que sale perjudicada. Y siempre la UE primero escucha, y además está la idea del veto y de la unanimidad en algunos temas, siempre la UE intenta compensar transitoriamente a los que pierden. Pasó con el carbón y pasó con todo. Por lo tanto, la PAC ha beneficiado enormemente al campo español, pero enormemente al campo español, que ahora haya que reformarla. Bueno, muy bien, pues para eso se va y se negocia, con un enorme peso que tiene a la hora de agricultura España. Pero después tenemos lo de, bien, usted cree en una Europa, creo que católica, me parece muy bien, hay mucha gente que lo cree y ahí además había un grupo en el Parlamento de defensa de los católicos, etcétera. Eso no lo he dicho yo. Pero otro, no. Enrique, no, he dicho las raíces cristianas, las raíces cristianas, no una Europa católica. Las raíces cristianas es que no... Es imposible quitarlas, es imposible. Yo que soy ateo, pero soy de raíces cristianas, no lo puedo negar. Es decir, como las raíces griegas están ahí, eso es como la diversidad en España. Aquí es que ni el Espíritu Santo puede anularla, es decir, no lo puede anular ni los Reyes Católicos ni Francia. España es diversa. Bueno, pues las raíces del pensamiento occidental y de la visión occidental, las raíces del, ¿cómo se llama esto? La Ilustración, son judeocristianas, eso no se puede negar. Ahora, se puede decidir hacer un espacio político laico y se puede decidir hacer un espacio político donde cada vez son más los que no vienen de raíces judeocristianas. Bien, y habrá que montar la convivencia. Pero decir que estos son unos burócratas que imponen unas cosas negativas y que el europarlamentario, en vez de estar, claro que eso es el malo, que es que el que en España, el que va por parte de Extremadura dice, no, yo vengo aquí a defender en Extremadura al resto de España que den morcilla, eso en el Parlamento Nacional. Pues ahí que se pretende, no, a mí... Yo te daría 20 pues minutos más, Enrique, para que por favor me contradigas algo de lo que he dicho, porque por el momento nada. Nada de lo que he dicho. Sí. Es decir, no, nada. No, nada. Tú has si dicho crees en las raíces que cristianas, supongo que entenderás muy bien que la Constitución de Hungría declare que el matrimonio en Hungría es entre un hombre y una mujer. Supongo que te parecerá bien. Eso no será condenable, ¿no?, si lo deciden los húngaros. O lo tiene que decidir un señor en Bruselas. Y supongo que no te parecerá mal que los húngaros digan que no se puede hacer propaganda homosexual en las escuelas a los niños. ¿O no te parece bien eso? No, lo que te parece bien es que impongamos la otra religión, la tuya, la religión laica, que consiste en que yo no pueda expresar la mía. No. Es que siempre es lo mismo. Vuestra religión, la que imponéis vosotros, es la que impide que la mía tenga ni siquiera presencia pública, ninguna. Es decir, es que estáis siempre lo mismo. ¿Qué? Sí, que no tenéis presencia pública. Que no, Enrique, que tu religión laica, eso de convertir Europa en una cosa laica, consiste en excluir a los que pensamos de otra manera. En eso consiste. No, consiste que los poderes... Por eso le dicen a Hungría, busca el país. Leyes homófobas Hungría. Busca el país, fondos europeos Polonia. Pero y verás por qué Bruselas. Pero si os he pasado además. Y verás por qué Bruselas, un artículo Enrique, donde se justifica y verás por qué jurídicamente. Y verás por qué Bruselas. No, es que me has interrumpido. No, sí, claro que te he interrumpido y te digo que hables 20 minutos más, pero por favor, di algo de lo que yo he dicho. Porque todo lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Lo toman los burócratas, tú has dicho que hay una corrupción galopante y tal, lo cual es evidentemente... Enrique, ¿quieres ver el reportaje último de la televisión holandesa en la que se ve cómo muchos de los eurodiputados fichan para cobrar la dieta y se piran y ya no asisten en todo el día? ¿Quieres verlo?
¿Sabes que pues eso es habitual. Pues ¿Quieres no, que te cuente no, cuáles son perdón, las condiciones de no. las pensiones de los eurodiputados? ¿Sabes cuánto cobra un eurodiputado? Claro. ¿Sabes cuánto Lo cobra? cobro yo. ¿Cuántos asistentes tiene? Sí. ¿Sabes cuántas dietas tiene? Claro. ¿Sabes cuánto cobra para ir en el avión y que puede utilizar determinados billetes de turista o de... Si quieres te cuento, porque es que tú lo sabes mejor que yo. Que no hay te diré que ganan menos que un diputado alemán. Bueno, claro, fenomenal, muy bien, sí. Oye, pues estupendo. Bueno, pues nada, pues por eso y te ganan digo, el sé cuádruple perfectamente. y ganan el cuádruple que un diputado español. Yo he sido Pues diputado sí. europeo, pues para tu información, no tengo ni coche ni casa. Pero, joder, ¿qué a ver, es eso de que Enrique, hay? tú has Pero, hombre, por el amor. sido diputado europeo y seguramente, como lo eres una persona seria. Y cuando ibas al Parlamento Europeo, fichabas y te ibas a trabajar. No y fichas, no, fichabas, entiéndeme. Eso sería, se ficharán los funcionarios, pero vamos, al Parlamento Europeo no fichas. Vamos a ver. Y el grueso del trabajo del Parlamento Europeo, y eso lo sabe Buchade, etcétera, no se hace en el hemiciclo. En el hemiciclo lo que se hace es votar lo que ya se ha cocinado antes. Todo está en las reuniones, en las negociaciones, en los comités y todo eso, que no en el hemiciclo. Oye, ¿tú no cobras por asistencia en el Parlamento Europeo? O sea, por votar. Por votar. Si tú no votas, y además eso se da en Estrasburgo, si tú no votas un 70% de las leyes o decreto, etcétera, tienes sanción económica. Eso sí, claro. Y te aseguro que para votar están ¿Cuántos todos. asistentes puede tener un eurodiputado? No, lo que tiene es un volumen de dinero. ¿Cuánto dinero? Creo que era unas 30.000. ¿Al mes? Sí, claro. 30.000 euros al mes Tienes que para pagar. tener asistentes. Para tener ¿Cuántos eurodiputados, porque se prohibió contratar a familiares, cuántos eurodiputados se ponen de acuerdo con otro eurodiputado para que tú contratas a mi familiar y yo contrato al tuyo? Si quieres te cuento. Oye, sí, hoy en día ninguno. Enrique, no, hoy en día ninguno. Enrique, por favor. No, hay más trampas que ha habido. Bueno, hoy en día ninguno. El problema es que hay una opacidad yo te cuento enorme en los gastos. Con lo que yo te he dicho, te he puesto un ejemplo. Una dicho, opacidad. Mira, le han preguntado a von der Leyen cuánto se han gastado en vacunas y ha sacado un documento lleno de tachones donde no se ve nada. Sí, la suma. La suma. Muy bien. Sí, me he gastado 4.500 millones de euros. Me he gastado 4.500 millones de euros en vacunas. Vale, fenomenal. Gracias. Exacto. Muy amable. Pero lo que más me importaba decir, que es cuando me has interrumpido, lo que se ha dicho es que esto es una arbitrariedad democrática, etcétera, y en particular contra esos países que tú has dicho. Sin duda. Es sobre todo la Unión Europea un Estado de Derecho y un sistema jurídico, sobre todo. Entonces, todo lo que se hace tiene que tener un refrendo jurídico muy claro, basado en los tratados y en las leyes de la comunidad, y además tienen todos la posibilidad de ser demandados, es decir, de ser contrarrestados jurídicamente. Qué bonito, oye, qué bonito, y el 50% de los jueces miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que cobra de Soros o por A, o por B, o por C. O sea, pero qué bonito es todo, tú. Oye, qué maravilla. Que no, hombre, que no, que Europa tiene que hacer un ejercicio de transparencia, Enrique, que tienen que enseñarnos de verdad las cuentas, pero no lo digas, que tienen que someter... No lo digas en serio. Hombre, claro, No y tienen que someter a referéndum. Mira, cuando se ha hecho un referéndum en Europa por la Constitución Europea, ¿sabes qué ha salido? En Francia, por ejemplo, que tanto te gusta, ha salido que no. Por eso. ¿Y sabes qué han hecho? Se lo han pasado por el forro lo que quisieron los franceses. No hubo constitución, desgraciadamente no hubo constitución y dijeron, europea. No, es que ya no hace falta. Mira, Tratado de Lisboa y hacer puñetas. Y os metemos pero el Tratado de Lisboa es una enorme regresión pues entonces, en la historia de Europa. Enrique. Tenía que haber habido la Constitución. No tiene nada que ver la Constitución que hizo Valéry Giscard d'Estaing con el Tratado de Lisboa. Eso es una desgracia. Ahí empieza la renacionalización de las políticas. La France vote oui, decía Zapatero. La France vote oui, la France vote no. Ha votado no y Claro que votó que no, porque los europeos Irlanda quieren su margen, porque en Europa, que es una Europa de verdad democrática, lo que tiene es que respetar los modelos antropológicos y las raíces profundas, culturales, sociales de sus estados. Porque si no, lo que está haciendo es lo contrario de lo que tanto predican. Están homogeneizando. Y yo no quiero que me homogeneicen con nadie.
quiero simplemente que me respeten, si está muy bien, que haya reglas claras. Pero están construyendo ciudadanos europeos. ¿Qué ciudadanos europeos? Perdón, están Ciudadanos construyendo. europeos. Usted tendrá un Qué modelo bonito, antropológico, es que todo el de al lado tendrá otro, es ¿no? todo bonitísimo, pero llegas y dices que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y te dicen, pues ya no te doy la pasta, tío. ¿Cómo? Oiga, que nosotros seguimos pensando eso en esta tierra y que los húngaros piensan así y los polacos y muchos españoles, pues no. Esa presentación es falaz porque no es así. Es así. No, eso perdón, es así, perdón. así. La pasta, eso tiene un proceso y eso lo jurídico imponen los en que lobbies se LGTB acusa- y tú no. lo sabes. Y que están LGTB controlando, y muchos- controlando los lobbies LGTB las decisiones de Bruselas al minuto. Y no te permiten ni esto, macho. Ni esto. Y ahora en se están España planteando que no. el aborto sea un derecho declarado por los burócratas de Bruselas. ¿Y en España no? ¿Pero qué? Pues si yo no estoy España hablando sí. de España. Luego hablamos de No, España no, si es quieres, que que a de lo España mejor hablamos lo que todos los días. sucede En es que Europa quieren que el aborto sea un derecho. Sí. Contra. No, lo quiere una persona concretamente. El Tratado Internacional de los Derechos del Niño de 1953 de Suiza, contra las Naciones Unidas de 1948, contra todos los tratados internacionales suscritos por España y por la mayor parte de los países occidentales. Contra eso vienen unos tíos que se les ha ocurrido que ahora tienen que decir que el aborto es un derecho, es decir, que el niño no tiene ningún derecho. Bueno, vamos Y a si ver. el niño no tiene Que ningún yo derecho, sepa- estamos muertos, tío, muertos. Que yo sepa, en Europa no se ha decidido eso. Sí, ya lo han planteado. Lo Ya han han planteado, planteado, lételo. pero no se ha decidido. No, han hombre, no, planteado. lo están aplicando en la cambio, práctica. En cambio, en España sí. Bueno, pues o sea, mira, no, bueno, quiero decir pero ahora hablamos que de a España ver si si quieres. democráticamente resulta, por gracia o por desgracia, que la mayoría de la población europea estaría de acuerdo. Ya que hablamos de democracia. Eso es lo que hay que saber. Es decir, Coño, usted tendrá un joder, modelo si en el 33 usted tendrá Alemania- un momento antropológico, En el 33 en Alemania también estaban de acuerdo en muchas Claro, cosas con Hitler. Claro que sí. claro, Hombre, a ver claro. si alguien Aquí nos el viene a poder está explicar más en repartido. Europa que existen derechos naturales previos a cualquier constitución, europea, española o lo que quieras, porque son Pero es- inherentes al ser humano. Bueno, pues hay quien cree que todo derecho es positivo y no ve el mundo como usted. Y así le fue al señor Hitler. No, pero usted, ¿por qué claro, quiere creyendo imponer que todo su derecho visión? es positivo. No la impongo. Si usted quiere remito que a la esa historia, visión sea Enrique. predominante, que a lo mejor es la que más me gusta a mí, dentro de un año va a tener ocasión. Pues claro. Porque va a votar usted a las europeas. Eso espero. Y Eso vamos espero. a ver qué opina la globalidad de Europa. Eso Y espero. yo preveo Eso que espero, pero bueno, a ver si nos dicho dejan todo tener eso, algún espacio en algún medio de comunicación masivo en el que podamos explicarlo, porque si no, no hay democracia, eso no es querido problema amigo. de la Unión Europea. Es decir, que los medios de comunicación, sobre todo en España, sean particularmente sesgados y siervos de ciertas financiaciones, es un problema de España. Le voy a decir dos cosas más y con eso termino. Me encantan las tertulias con Enrique Calvet. Yo admito que en este momento, a lo mejor por la dificultad de lo que se está viviendo o por la debilidad de convicciones de Ursula von der Leyen, Europa está haciendo muchas cosas mal. En particular, no respetar, como usted dice, cosas que sí tienen que ser reservadas a los Estados. Lo bueno de la sentencia que ha roto con la Wade versus Roe es que ha dicho esto no es un derecho constitucional. Que cada Estado decida. Bueno, pues en efecto, es decir, sobre los temas de morales, usos y costumbre, que cada Estado decida. Es decir, yo creo que la Unión Europea, Europa, la ciudadanía europea tiene que ceder en defensa, en economía, en relaciones exteriores, pero después todo lo que es propio de unos hábitos, unas tradiciones, la tauromaquia, por ejemplo, por coger algo muy anecdótico, por supuesto no se tiene que meter. Por supuesto no se tiene que meter. En eso estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que sea un sistema legislativo sólido y que todo se basa en leyes. Si van a... no os lo envié, bueno, digo a Julio y a Francás, el artículo donde explicaba cómo era el expediente incoado contra Polonia y las cosas que realmente se le acusaba para que ella presentara, por cierto, alegaciones.
No tenían nada que ver con que si los niños no sé qué y tal y cual. Eran atentados contra los derechos fundamentales, contra la primacía del derecho, ¿cómo se llama? Del derecho aceptada por todos, del derecho europeo sobre los derechos, y se metían con una especie de comité que han creado, de dudosa democraticidad, que creado para, digamos, condenar o eliminar de la carrera electoral a Tusk. Tusk me cae fatal, ha sido el peor presidente del Consejo Europeo que podíamos tener, pero claro, las democracias tienen sus reglas. Eso es lo que está en juego, no en lo del aborto y todo eso. Es que hay que Pero vamos a ver, informar. Enrique, oye, de verdad, y además te agradezco mucho la intervención porque me brindas la posibilidad de excitarme un poco. Y dale. Sí, me motivas. O con el corazón. Me motivas mucho. Dicen, no por mucho gritar se tiene más razón. Claro, no, eso es así. ¿Tú crees, sabes cuál es el sistema de elección de los jueces en Hungría? ¿Lo conoces? No. Yo sí, yo me he informado, he preguntado. Bueno, tengo tiempo. Y me han explicado cómo es el sistema. Los jueces eligen a los jueces. ¿Sabes cuál es en España? Ese sí lo conoces, ¿no? Sí, sí. ¿Aquí nos han amenazado con quitarnos los fondos europeos? Pues a Hungría sí. ¿Habrá quizás alguna otra razón? Sí, claro. Pues ya está. Añado otra cosa. No quiero decir. Yo también pregunté sobre Polonia y me dijeron que el problema que tenían, me dijeron políticos polacos, con el Tribunal Supremo de Polonia, es que era un Tribunal Supremo que era heredado de la época comunista y no había habido variación. Y que era muy difícil compatibilizar un país democrático con un Tribunal Supremo de la esfera comunista. Eso es lo que me contaron a mí. A partir de ahí, ahora que dices eso, por cierto, yo he defendido mucho tiempo, por ejemplo, a los eurodiputados del PP, no los de Vox, porque yo no coincidí con ninguno de ellos, todavía no habían entrado. Claro, los del PSOE, ¿para qué te voy a contar? Pero los del PP y Ciudadanos, decir, creo que es hora de denunciar el sistema judicial español ante la Unión Europea, por la misma razón que se está haciendo ahora con Polonia, con eso, porque no responde no responde de facto a lo de la Comisión de Venecia. Claro, eres un traidor a tu patria, no sé qué. No, mire usted, no soy un traidor a mi patria. Yo creo que mi patria sea una democracia, que no lo es, o que es muy mala y muy fea y tal. Es decir, estoy de acuerdo, por ejemplo, en el hecho de que hay un doble rasero, o un rasero distinto, o una concentración en determinados países, y tal. Pero claro, lo que debe hacer es meterse también con España, no dejar de meterse con los que no cumplen con los tratados. Eso es así. Déjame añadir una cosa, es que ese doble rasero, yo antes he dicho una cosa que ha parecido que era una chorrada, pero me parece que no era una chorrada, que es que no sé si Europa es reflejo de España, porque soy español, si fuera francés diría de Francia, o España es reflejo de Europa, pero van por ahí los tiros. Claro, presuponer que Europa no va a tener un doble rasero cuando los diputados de uno de los partidos mayoritarios en Europa, que son el PSOE, tiene triple rasero en España, no va a cambiar el criterio en Europa. Con lo cual, por eso sigo diciendo que no sé cuál es el problema, si que el reflejo de Europa es España o España es Europa. Pero con lo que tenemos aquí no podamos pretender que ahí mejore, porque es que son los mismos perros y probablemente con los mismos collares. Ese es el gran problema. Entonces, claro, pues tenemos lo que tenemos. Pero a lo mejor refleja una ola de fondo. Si España resulta que ya hemos decidido, como tal, que el aborto es un derecho, pues no nos extraña que en Europa se acabe votando esto, porque ¿quién puñeta se va a poner? España no, Francia, etcétera. El problema no. Vamos a tratar de ampliar el debate al resto de la mesa, ahora con Patricia y con Terol. Pero antes, como el debate ha sido esta última media hora, solo entre Julio y Calvet, pues queremos saber quién ha sido su opinión mejor valorada, así que envíenos un mensaje de texto. Bueno, también lo pueden hacer si quieren con su tertuliano favorito del día de hoy en esta nueva campaña que arrancamos del mes de junio. Calvet dice que no quiere ser. Bueno, pues a lo mejor Francas sigue queriendo estar a la cabeza de los favoritos de nuestros espectadores, así que envíen un mensaje de texto con su nombre o apellido al 28088. 28088. Por €1,20 además podrán ayudar a que debates como estos se sigan produciendo en nuestro país. Patricia, Terol, primero Terol y luego Patricia.
Bueno, a ver, yo varias cosas sobre el tema del aborto. No es una competencia de la Unión Europea. A ver, distingamos. El Parlamento Europeo, que tiene el peso que mi amigo Calvet sabe que es importante para el presupuesto, pero nulo para las competencias de la Unión Europea, nulo, participa en un proceso que se llama de codecisión para aprobar las normas europeas. Pero quien tiene la iniciativa legislativa, quien crea las normas, es el Consejo de Ministros, que se llama Colegio de Comisarios de la Comisión Europea, que es la que aprueba la norma y la manda al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento, que codeciden en un proceso de triple vuelta muy complejo, donde se tienen que poner de acuerdo. Pero la norma la aprueba la Comisión Europea. Luego el Parlamento puede decir, yo querría regular sobre el aborto, la transexualidad, puede decir lo que quiera. Misa. Pero es una competencia de los Estados, porque no se ha cedido soberanía de los Estados en esa materia. Hay unas competencias muy claras, muy precisas, que son exclusivas de la Unión Europea, que son 7. Por ejemplo, la vida del fondo marino, es decir, si la anchoa del Cantábrico, ese fondo marino, resulta que está afectado el censo de anchoas en el mar, la Unión Europea tiene la potestad de decir si se sigue pescando o no. Esto y 4 más. La energía no tiene competencia exclusiva. El medio ambiente, competencia compartida. Competencia compartida. ¿Qué significa esto? Hay muchas competencias. ¿Perdón? Política comercial y PAC. Claro, sí, Eso por sí. supuesto, por supuesto. No, sí, hay competencias exclusivas y competencias compartidas. Eso es. Las competencias compartidas, los Estados legislan, en tanto en cuanto la Unión Europea no legisla. Por tanto, no enredemos porque el Parlamento Europeo y los eurodiputados votan una serie de cosas, pero imagínense, es el equivalente a lo que es el Senado en España. Fíjese, ya no digo ni el Congreso, el Senado. Es decir, sus competencias son absolutamente declarativas. Y tiene mucha competencia en el presupuesto. Y tiene competencia para hacer comparecer allí un comisario y que se lo expliquen. Tiene competencia para presentar una moción de censura contra la Comisión Europea, que se ha presentado una en la historia, ni siquiera se ha anunciado, la de Santer, punto. Entonces, al final, es que yo creo que aquí intentamos, no es que los eurodiputados de no sé qué partido, que pueden decir misa, que aquí los que mandan son la Comisión Europea, los 27 comisarios. ¿Y el Consejo? Y el Consejo de la Unión Europea, porque representa el interés de los Estados, donde está el presidente que llaman de turno, que ya no es de turno, es un presidente rotatorio, que ahora veréis que Sánchez después va a ser presidente de la Unión Europea. Pues no pasa nada, no lo va a ser. Será el presidente que salga de estas elecciones, lo va a ser durante un tiempo y desde el 1 de julio hasta el 23 de agosto, hasta que se forme gobierno, hasta el 20 de septiembre. Y habrá otro presidente de la Comisión del Consejo de la Unión Europea. Es decir, que su peso es el que es. Lo digo porque es que, en realidad, la Unión Europea, no. Luego, si un funcionario dice la barbaridad que dijo de no hay que felicitar la Navidad y no sé qué, no sé cuánto, ¿qué se hace? Se le llama la atención. ¿Tienen peso los funcionarios en la Comisión Europea? Muchísimo. Esto es absolutamente cierto. Ahora, si dice una tontería, para eso están los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo, para decir, oiga, que yo lo que ha dicho este señor o esta señora, no estamos de acuerdo. Retírese ese email donde se dice que esto tiene que ser un Estado laico, porque no lo es. No, por eso estamos los Estados, se respeta la soberanía nacional. Lo digo porque creo que a veces, con buena intención, probablemente con desconocimiento, se intenta decir, no, la Unión Europea puede decir misa, los Estados siguen teniendo muchísimas competencias, por ejemplo en materia de defensa. O sea, nadie puede obligar a un soldado español a ir a luchar en Ucrania, nadie, porque la soberanía está en los Estados. ¿Hemos cedido competencia en asuntos exteriores al alto representante? Sí, pero tú ves que Francia no coja... Sarkozy y se reúna en una mesa con Putin. Es decir, que no hay cesión de competencia. Hay cesión de competencia comercial, la aduana, la PAC, determinadas competencias muy concretas. Pero que el sueño de algunos es que vaya a unos Estados Unidos de Europa donde haya 27 estados que tengan como si fueran 27 estados federados dentro de Estados Unidos. Pues probablemente para algunos sí. Para mí personalmente creo que con competencias limitadas. Que no se diga, no, la soberanía se defiende. La soberanía se defiende allí. Cuando vas a defender la PAC son reuniones a cara de perro. Donde si vas con una sonrisa y diciendo se lo regalo a Alemania o se lo regalo a Lituania, te lo cogen. Entonces, nosotros hemos tenido un presidente del gobierno que ha ido deliberadamente a Bruselas y ha pasado. Y así nos ha ido. ¿Qué hacía Aznar y otros presidentes del gobierno? Hasta las 3 de la mañana. Si eso he dicho, que refleja lo que pasa en España, va y no sale el acuerdo, y no sale el acuerdo, y el sector de la oliva también. o se salva o no sale el acuerdo. Pero claro, para eso hay que trabajar. Y este gobierno lo que no ha hecho ha sido trabajar.
Y encima, pues oiga, con ese buenismo decir, en pro del proyecto europeo cedo todo. No, cedo nada. O sea, que a Bruselas no se puede ir con sonrisas como hacía Zapatero. Hay que ir a cara de perro y defender los intereses de tu país. Ahí están los agricultores y ahí están los ganaderos y ahí están muchos sectores que podrían estar mucho mejor defendidos. Y no lo están. Pero porque tenemos un gobierno irresponsable. Creo yo, vamos. Patricia. No es solo trabajar, son las ideas. Hablaba de aprobar normas. ¿Quiénes aprueban las normas en el Parlamento Europeo? Los políticos. ¿Quiénes aprueban las normas en el Senado? Los políticos. ¿Quiénes aprueban las normas en el Congreso? Los políticos. ¿Quiénes aprueban las normas en los parlamentos regionales? Los políticos. ¿Quiénes aprueban las normas en los ayuntamientos? Los políticos. Por tanto, ¿quiénes son los responsables? Los partidos políticos. Por tanto, hay que ejercer un llamamiento a la responsabilidad, porque si queremos mejorar la vida de los españoles, hay que tener muy claro quién quieres que te represente. Y habéis hablado aquí hace un momento, fíjate, el tema del aborto... Sin querer interrumpirte, de verdad, el proceso legislativo en la Unión Europea no se parece en nada al español. Mañana el Parlamento Europeo dice que sí a una norma de la Comisión y dice el Consejo de la Unión Europea que no, y no hay norma. Y el Consejo de la Unión Europea son los ministros por competencias de los estados soberanos. Con lo cual, no digamos que es cosa de los políticos, que no, que es que tú puedes tener un Parlamento Europeo de mayoría del PP y puedes tener 20 gobiernos del Partido Socialista, que el Consejo de la Unión Europea te bloquea la norma. Por eso os digo que declarativamente el Parlamento Europeo puede decir muchas cosas, pues vamos al ejemplo pero que no tiene nada que ver. Vamos al ejemplo que ha puesto Ariza. ¿De qué se está hablando ahora en Europa? Del aborto como derecho. Sin competencia ninguna para hablar de eso. ¿De qué se está hablando en España, Partido Popular y Partido Socialista? Del aborto como derecho. De lo que se debe hablar, por tanto, es del derecho a la vida. Los políticos están en esa comisión, los políticos están en el Parlamento Europeo, los políticos están en esos foros donde lo que se debe hacer es defender con firmeza aquellas ideas que son buenas para España. Que me parece fenomenal, pero que el Parlamento Europeo estás equivocada, no puede hacer nada. Hoy estoy súper equivocada, como siempre. No, en esto estás equivocada. Hoy nos quedamos, por ejemplo, con un titular del señor Calvet, porque cuando estábamos hablando de Europa, ha reconocido que Europa está haciendo las cosas muy mal. Y José María también, Europea, y José María también ha dicho ese reflejo de Europa, España, España, Europa, es que es un círculo vicioso. Y es cierto que hay esperanza porque, sinceramente, Vox es el catalizador del cambio. Porque en España, en Europa, PP, PSOE son lo mismo, y afortunadamente, menos mal, que hay un grupo de valientes que con mucha fuerza y con mucha determinación están defendiendo los intereses de los españoles y con mucha alma. Puntualizaciones, Calvet, que me pedías. Sí, pero son técnicas, a lo que ha dicho Antonio. Técnicas, pero la técnica ¿quién lo hace? Las personas, ¿no? ¿Quiénes rigen? ¿Quiénes rigen el legislativo, el ejecutivo, cada uno de los poderes, las personas? Necesitamos buenas personas que tengan claro el interés de España. Las atribuciones del presidente de turno, hay además, como sabes, que es Louis Michel ahora el presidente del Consejo Europeo, que es un poco el que coordina. Pero el presidente de turno, que casi empieza a ser un vestigio del pasado, sí tiene una atribución que es fijar las áreas prioritarias en las que esos 6 meses deberían centrarse. Entonces eso sí le pertenece al Gobierno de España. Vamos a ver, lo que pasa es que lo suele negociar evidentemente con los países fuertes. Y segunda cosa, no, porque has dicho que en efecto, hombre, por lanzar una lanza en favor, con perdón, de los funcionarios. Lo de la consejera, lo de la no felicitación de Navidad, por eso de ser buenista y tal, no fue la funcionaria. La funcionaria obedeció a la consejera, que no sé si era una croata, no sé qué, que debe estar ahí para la igualdad, no sé qué, que se le ocurrió esa idea. Y fue reprendida la consejera. Y tuvo que cambiar, ¿eh? Fue defendida una política. No, sí sé que se retiró el correo. Claro, porque pero la decisión fue de la consejera, es decir, de la política. Bueno, la otra obedece. A lo mejor además con entusiasmo, pero la otra obedece. Y se le dijo a la consejera que vaya tontería. A la comisaria. Que tal. Nada más. No, casi las 2 menos cuarto. Y ya está. Y estamos hablando todos en libertad. Hay que decirles a nuestros espectadores
que siguen teniendo los relojes del Toro Televisión de cara a este verano. Ayer, por cierto, me encontraba en la puerta con dos espectadores que me decían que se lo iban a regalar, no me acuerdo el hermano de quién era, pero este fin de semana que era su cumpleaños. Por supuesto, no vamos a desvelar el nombre para que el cumpleañero no se entere y se lleve esa sorpresa. Así que ya ven que es un regalo estupendo y sobre todo ahora de cara al verano, porque como saben, les lo recordamos otra vez, es sumergible a más de 100 metros. Ustedes dirán, yo a más de 100 metros en el agua no me voy a meter. Da igual, te lo puedes meter en la ducha, en la piscina, en la playa, donde tú quieras. Y encima la correa es de goma, que Franca siempre dice que molestáis. Estos que son así como de malla, que molestan y pellizcan. Pues los de goma mucho mejor y además más fresquitos y más veraniegos. Para hacerse con ellos en el 91 616 24 64. Y además te voy a decir una cosa, mira. Efectivamente aquí decimos cosas que son diferentes a las que se pueden escuchar en otros medios de comunicación. Por ejemplo, lo que opina Enrique Calvet, que está en su absoluto derecho y lo defiende con mucho tino y con mucha inteligencia, se puede escuchar en prácticamente todos los medios de comunicación de España, porque siempre hay gente que efectivamente opina como Enrique Calvet. Lo defiende quizás con menos gracia que Enrique, pero en todos los medios puedes escuchar esas opiniones. La opinión que yo defiendo aquí, por ejemplo, o la que puede defender José María Francás o Patricia Rueda, es muy difícil que tenga voz en un medio de comunicación de masas en España o en Europa. ¿Eso significa que haya menos gente en España y en Europa que esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos, opinamos y decimos en voz alta? No. Significa que hay unos lobbies y unos poderes económicos que han decidido que esa voz se oiga muchísimo menos y tenga mucho menos recorrido y por tanto no haya gente capaz de llegar a la comprensión de los argumentos que nosotros les podemos dar. Cuando yo levanto un poco la voz, quizás la levanto con esa idea de decir, oye, que es que las voces de los otros son tan fuertes, son tan grandes, son tantas, que a veces tienes que hacer un esfuerzo en levantar un poquito la voz para que la gente te escuche. Porque las voces de los otros son miles y miles de voces, con medios ingentes, con medios económicos ingentes. Aquí lo hacemos con los justísimos medios que nos dan los espectadores. Sin embargo, tratamos de razonar, tratamos de dar argumentos. Entonces, no os sorprendáis que a veces yo, efectivamente, levante un poco la voz. Yo pido disculpas porque no es mi talante, respeto a todo el mundo. La prueba es que en esta casa puede venir el que quiera a contar lo que quiera en libertad. Eso no lo pueden decir casi en ninguna otra casa, donde priman los intereses económicos y los intereses ideológicos. Así que me permitiréis que de vez en cuando levante un poquito la voz. Y dicho eso, nosotros vivimos, insisto, gracias a vosotros, a los espectadores. Y la opinión pública se configura gracias a que haya medios como este que pueda explicar las cosas, que pueda llegar a la gente. Cuando hemos visto el Vox que ha presentado Marién, la primera conclusión a la que llegas es que la gente odia a Vox sin saber qué coño es Vox. Y ese es un problema para la opinión pública y para la democracia. Eso es un problema. Porque están despreciando muchas de las cosas que ellos necesitan y les interesan como ciudadanos. Y no las van a poder conseguir porque alguien les está manipulando el lenguaje y les está manipulando los conceptos. Entonces, toda esa gente que dice sí, sí, sí a todas las propuestas que tiene Vox en su programa electoral, cuando les dices que son de Vox, dicen, no, pero yo nunca votaré a Vox. Lo cual resulta simplemente irracional. Y además va contra sus propios intereses. Por eso necesitamos que esta televisión sea más fuerte, que llegue a más sitios. Por eso os insistimos en que os hagáis socios del Club de Amigos, en que podáis hacernos algún donativo, en que si hay gente que está sola, lo he dicho muchas veces, que se plantea hacer un testamento, que esta casa pueda recibir alguna ayuda, como reciben otros medios, que reciben ayudas sin que los españoles hayamos dicho que se las den, a base de dinero público y de publicidad institucional y de subvenciones. Esta casa no las tiene, no tiene ninguna, solo porque opina diferente. Pero ya se ve que hay millones de españoles que opinan como nosotros. Por tanto, no seremos tan raros. En fin, si os podemos ayudar, por lo menos a que conozcáis estas cosas, oye, Enrique puede contar las suyas, lo puede hacer en libertad. Creedme que a mí no me dejan contar esto en ningún otro sitio. Y a veces eso, dices, bueno, pues es un poquito frustrante, ¿no?
Bueno, eso de que lo puedo hacer en libertad se lo confirmaré la semana que viene, por si puedo evitar a los 2 gorilas que me están esperando a la salida para romperme las piernas. Pero bueno, no, lo que quería decir es que, insisto, porque lo hago de corazón, es evidente que el rechazo a Vox es, podríamos decir, en la mayoría de la gente, es epidérmico. Es epidérmico, es una cosa visceral, epidérmica, ¿no? No racionalizada. Mi rechazo a determinadas propuestas de Vox pretendo haberlas intelectualizado y por eso, pero vamos, lo que se ha visto en la 3 es epidérmico. Yo insisto, por si les ayuda, evidentemente que están atacados, que todo, que tal y cual, pero también lo estaba Meloni, ¿eh? Creo que también pueden mejorar mucho su sistema de comunicación, la imagen que da y todo eso. Lo digo sinceramente, ¿no? Nos quedan poquito menos, bueno, poquito más de 10 minutos, así que llámenos al 91 616 24 64 si todavía no son socios del Club de Amigos y si no pueden, pues sigan apoyándonos o enviándonos un mensajito de texto al 28088. Vamos con otro asunto que también preocupa en Europa, que es la cuestión de la inmigración. Fíjense, 79 muertos ayer en Grecia, más de 200 desaparecidos en el mar del Jónico, a unos 75 kilómetros del Peloponeso. La inmigración ilegal es un asunto que lleva bastante tiempo acaparando titulares y muchas disputas. Mientras unos abogan por combatirla, otros la quieren fomentar. Este último caso es el de Sumar. Y es que la formación de Yolanda Díaz pretende imponer a las empresas e instituciones públicas cuotas de inmigrantes y refugiados. Esto hará sin ningún tipo de dudas que aumente el tan temido efecto llamada. Sin embargo, lo que más llama la atención es que para unos asuntos Yolanda Díaz y compañía son las más feministas y para otros parece que se olvidan de las mujeres. La desigualdad de género que hay en este tipo de países es tremenda. Pero si nos fijamos en las mujeres inmigrantes, llama bastante la atención el desorbitado número. Según la ONU, de los 244 millones de inmigrantes, la mitad de ellos son mujeres. De hecho, las mujeres inmigrantes representan el 73,4% del total de las trabajadoras domésticas. El 50% de los refugiados del mundo son mujeres, unas mujeres que por desgracia son las que más violencia sufren. Además, el 60% de los inmigrantes que fallecen intentando huir de su país son mujeres y como mínimo 1 de cada 5 son víctimas de violencia sexual. La última tragedia relacionada con inmigrantes ha ocurrido en Grecia. Un naufragio sobrecargado de personas ha dejado al menos 79 muertos. Al principio llamó bastante la atención que solo eran hombres, sin embargo, desde Grecia temen cientos de mujeres fallecidas que iban en la bodega del pesquero. Y es que ser feminista en España es fácil, lo difícil es serlo en países que persiguen a las mujeres. Ya estamos de vuelta dando caña, menos de 7 minutos. Atención, nos vamos hasta Estados Unidos porque haya salido una información a través de la cual Joe Biden habría cobrado 5 millones de euros a través de una empresa ucraniana. Según un senador de Estados Unidos, hay 17 cintas que así lo confirmarían. El 1023 emitido a los comités tenía una referencia de que el individuo extranjero que supuestamente sobornó a Joe y Hunter Biden tendría grabaciones de audio de sus conversaciones con ellos. 17 cintas, para ser exactos. Este individuo se habría quedado estas grabaciones como defensa ante un escenario que fuera complicado para él. Sandro Meco, esto es lo que veremos esta noche en Dos Continentes. ¿Qué ha pasado? Haznos un breve resumen. Pues Salva, te voy a ser sincero, yo hoy vengo con ganas de pelea. Hoy tengo muchas ganas de pelea. Pues estás sentando caña. No, bueno, es que de hecho me han inspirado Julio Ariza y Enrique Calvet. He visto esa batalla dialéctica y he dicho, yo tengo que sumarme a esto como sea. Hemos visto que el ataque demócrata ha sido ese juicio del que está hablando todo el mundo a todas horas, ese juicio a Donald Trump. Pero atención, porque hay contraataque republicano. Donald Trump no es el único que está metido en una polémica. Joe Biden también, aunque no ocupe tanto espacio en las noticias, aunque no aparezca en tantos vídeos, el presidente de los Estados
Estados Unidos se enfrenta a la que podría ser su mayor polémica desde que comenzó la legislatura. ¿Y en qué consiste? En un posible soborno que habría aceptado el presidente de los Estados Unidos por parte de Burisma, que es una empresa ucraniana bastante especial. ¿Por qué? Porque no es solo que Joe Biden esté relacionado con ella, también su hijo Hunter, y según las investigaciones, no solo el padre, sino también Hunter se habrían recibido al menos una cantidad de contratos por los que ambos se habrían lucrado. Bien, esta es la información que salió, atención, el mismo día en el que se anunció el procesamiento de Donald Trump. Pero de ahí a que esa noticia sea cierta hay que correr bastante, y por eso los republicanos han hecho un gran esfuerzo para demostrar que sí, que esto es de verdad. Hemos visto el testimonio de este senador en el que aseguraba que había 17 cintas que tiene el FBI ahora mismo en su poder que demostrarían que efectivamente la noticia no es falsa, que van en serio, que Joe Biden está bien, pero bien metido en el ajo. ¿Y qué ha hecho el senador Ted Cruz? Pues citar directamente al subdirector del FBI para preguntarle si tiene esas 17 cintas. Subdirectora Botti, ¿tiene el FBI 17 grabaciones de voz que demuestran que hubo un soborno? Senador, me gustaría añadir que hemos trabajado con el Comité de Supervisión de la Cámara. Ya, pero esto es el Senado. Estamos al otro lado del Capitolio, esto es el Senado. ¿Tienes las 17 grabaciones? No voy a hablar sobre ninguna investigación, señor. ¿Ves? Ese es el problema con el FBI. Y he hablado de esto con Chris Wray. Por esto estás haciendo daño a la institución. El pueblo americano se merece saberlo. Bueno, el FBI está tímido. Por algún motivo no parece tener la misma contundencia que con Donald Trump. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos ¿cuál ha sido la reacción de Joe Biden? Porque lo mismo, hemos visto que el presidente ha sido muy crítico con el proceso judicial al que se está enfrentando Donald Trump, pero ahora es él el protagonista, ahora es él el que está metido en este lío. Así que la duda que tenemos se tiene que resolver ya. ¿Qué piensa el presidente de los Estados Unidos sobre estas acusaciones? Hay un testimonio del senador Chuck Grassley sobre que hay pruebas de su soborno. ¿Tiene alguna respuesta? ¿Dónde está el dinero? Estoy de broma. Es un montón de tonterías. Y es una respuesta graciosa, salvo que en realidad no lo es. Si quieres ser cómico, me parece muy bien que lo seas en cuestiones que son quizá menos relevantes, pero cuando el presidente de los Estados Unidos, en activo, es acusado de un soborno que además es una de las múltiples acusaciones. Esta es la cuestión con el caso de Joe Biden, que parece ser una bola que se va haciendo cada vez más grande, y cada vez más grande, y cada vez más grande, y que por algún motivo no tiene el mismo proceso judicial ni los mismos métodos a los que se está enfrentando Donald Trump. Y todo esto cuando estamos a un año de las elecciones. Entonces, Alba, lo que te digo, la gran diferencia con respecto a Donald Trump es quizá ese trato, y es de lo que se están quejando los republicanos, porque decían que Donald Trump al menos ha contestado directamente, ha dicho, oye, yo soy inocente, esto de los documentos confidenciales no es algo que me culpe, yo tengo la autoridad para tenerlos. Sin embargo, dicen muchas veces que a la hora de defenderte, lo más importante o lo que más te puede dejar en evidencia no es tanto la mentira que digas, sino el silencio que emites. Y en este caso, el evadirlo a, sí, una broma o lo que sea, creo que es bastante revelador sobre la verdadera implicación que podría tener Joe Biden en estas cuestiones. A un año de las elecciones, en medio de ese conflicto en el que todos seguimos. Calvet, medio minuto. ¿Cuándo ocurrió ese supuesto soborno? ¿Cuándo habría ocurrido ese supuesto soborno? Es una muy buena pregunta. Esto fue con Joe Biden como vicepresidente. Cuando Joe Biden fue Obama, ¿no? Eso es. Cuando Joe Biden fue el vicepresidente de Obama, Biden ya se encargaba de financiar a Ucrania, porque recordemos que sí, que llevamos un año de guerra, pero no de guerra en global, de esta fase de la guerra. El conflicto en Ucrania con Rusia comenzó en 2014 con todo el asunto de la península de Crimea, y desde ese momento Estados Unidos ya estaba en ello, y no solo Estados Unidos, sino también el que era el vicepresidente, Joe Biden. Esta noche, en Dos Continentes, ¿a qué hora? Esta noche en Dos Continentes, a partir de las 9:25 en el Toro Televisión. Pegados a la televisión. Gracias, Sandro, gracias a todos por acompañarnos. No tenemos tiempo para más, nos despedimos, nos vemos como siempre mañana puntuales aquí a las 12 en Dando Caña, pero para seguir informados
Seguimos el canal de Telegram de Julio Ariza con muchísima información alternativa, Julio Ariza el Toro. También nuestra página web, eltorotv.com, donde van a encontrar una noticia que acaba de salir, como quien dice, del horno. ¿En qué consiste ese acuerdo, si se lo quieren leer más detenidamente, entre Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana? Y ya esta tarde la redacción abierta de Xavier Cajo. Que tenga un feliz jueves.